Este anime comienza en la agencia de viajes JTC, donde la jefa, Kurokawa, le pide a Ohara, el prota, que confirme las reservas de hoteles para el paquete de verano. Este respondió en una voz muy baja que lo iba a hacer, por lo que Kurokawa lo regañó, diciéndole que tenía que responderle en condiciones y mirándola a los ojos. Cuando la jefa se va, Ohara piensa que tal vez esa es su costumbre de quedarse siempre atrás en las conversaciones, pues cuando era chiquito también era igual. Y eso le da la sensación de que él también se queda atrás en la vida. En esto él siente la mirada matadora de una de sus compañeras llamada Honjoji, por lo que Ohara, muerto de miedo, esquiva su mirada y sigue trabajando. En la noche el prota vuelve a su casa y luego de alimentar a su gato Kama, él también se pone a comer y le cuenta a su gato que una vez más Honjoji se le ha vuelto a quedar mirando fijamente. Y aunque ella solo lleva un año más que él, sus miradas amenazadoras lo aterrorizan. Al día siguiente, todos los trabajadores estaban ayudando a limpiar la empresa. Ohara volvió a sentir la mirada matadora de Honjoji, lo que lo volvió a asustar y empezó a limpiar súper rápido. Por su parte, Honjoji pensaba que una vez más volvió a asustar a Ohara. Y seguro, él pensará que ella da miedo, pues ella siempre ha tenido esa manía de mirar fijamente a las personas sin darse cuenta. En la noche, luego de que ella comprara un nuevo mapamundi, llegó a su apartamento. Y muy feliz de la vida, se puso a disfrutar a ver todos los mapas que tenía. A la mañana siguiente, la jefa reunió a todos, pues el señor Mamoru de la oficina principal tenía algo importante que decirles. Pero como Mamoru le daba tantas vueltas al tema, la jefa les dijo a todos que en el próximo verano JTC se centrará en Norteamérica, en Alaska para ser más exactos, por lo que la empresa nombrará a alguien de allí como gerente de la filial que abrirá en el próximo año en Anchorage. A todos les cayó esta noticia como un balde de agua fría, pero la empresa, en consideración a los trabajadores que tienen familia, elegirán a gente que esté soltera. Entonces la jefa preguntó si había algún voluntario, pero no había ninguno. En esto, el prota, Ohara, levanta la mano y le comunica a la jefa que no puede ir porque tiene un gato. Pero esta maravillosa excusa no le convence a la jefa y les dice a todos los trabajadores que lo piensen un poco, porque uno de ellos va a ir sí o sí, no hay vuelta de hoja. Todos los trabajadores estaban inconformes con esta noticia, pues ir de viaje a Alaska está bien, pero vivir allí es otra cosa. Entonces, Komiya menciona que hay una manera de liberarse de ir a Alaska, y eso es casándose, pues la empresa dijo que preferirían solteros. Toda esta conversación la estaba escuchando Ohara y pensaba que él ni siquiera tiene amigas para poder pensar en casarse y así no ir a Alaska. En la noche, Honjoji pensaba que Alaska estaba demasiado lejos y si no sabe interactuar bien allí en Japón, en Alaska, mucho menos, por lo que ella sabe que ese podría ser un punto de inflexión en su vida. Sin embargo, no sabe qué hacer, pues tampoco es que tenga ningún contacto en el trabajo que le ayude a evitar esa tragedia. Al día siguiente, Ohara iba de vuelta a casa porque había llevado a Kama al veterinario, cuando se encontró con Honjoji. Sin embargo, ellos solo se saludaron y pasaron de largo, pero él se dio la vuelta y le agradeció a Honjoji por todo, pues él en realidad planea dejar la empresa, y el lunes se lo dirá a la jefa Kurokawa. Honjoji le preguntó si él dejaba el trabajo porque su gato era importante, y este le dijo que sí, porque antes a su gato Kama los demás gatos le hacían la vida imposible, por lo que Kama era algo desconfiado, y hasta ahora el gatito no confiaba lo suficientemente en él, pero últimamente Kama le ha empezado a mostrar la cola, lo que quiere decir que el gato ya confía un poco más en él, y por eso él no puede irse y dejarlo tirado. Luego de decir esto, Ohara se iba a ir, pero Honjoji lo detuvo, diciéndole que ¿por qué él no se casa con ella? Esta fue la pedida de matrimonio más rara en la historia, porque ambos quedaron como ¿Qué dice? Enseguida Ohara le preguntó que ¿cómo así eso del matrimonio? Entonces ella le explicó que no era un matrimonio de verdad, sino que ellos solo deberían fingir un matrimonio, porque para ella es imposible ir a la filial de Anchorage, pero no podría negarse a ir si el trabajo se lo pide. Y como él está en la misma situación con su gato, ellos dos podrían casarse y así no tendrían por qué ir a Alaska. A Ohara no se le había ocurrido esta idea, pero enseguida piensa que ellos apenas han intercambiado un par de palabras, o sea, ¿cómo se van a casar? Pero aún así, él le pregunta a Honjoji si cree que eso funcionaría, y ella le dice que está convencida de que sí. Pues como ella pasa desapercibida en la oficina, si ellos le dicen a la jefa que se van a casar, nadie le pondrá mucha importancia a ese tema. Además, la filial de Alaska abre dentro de un año. Si ellos dicen que se van a casar y aguantan unos cuantos meses, el tema del traslado se mencionaría menos y menos.
Entonces, cuando llegue el momento, a nadie le preocupará su supuesto matrimonio. Ohara pensaba que esto tal vez podría ser una buena idea, pues a él le gustaría conservar su trabajo y también quedarse con su gato Kama. Por lo que él decide aceptar la propuesta de Hojonji y fingir el asunto del matrimonio. Al día siguiente, ellos dos le cuentan a Kurokawa que se van a casar, cosa que la deja impactadísima. Honjoji le dijo a su jefa que a ellos les gustaría que ese asunto no trascendiera. Kurokawa estaba tan emocionada que los felicitó de una manera muy efusiva, pues ni siquiera se imaginaba que ellos dos estuvieran saliendo. Y muerta de ternura les dice que ellos dos son tal para cual. Pero Komiya los interrumpe y a la jefa le toca irse de allí. Más tarde la jefa le pide a Ohara que le ayude a llenar las habitaciones de un hotel en específico en Hawái, pero que eso lo haga con ayuda de Honjoji. Entonces, cuando ellos terminan el trabajo, la jefa llama a Ohara para que le lleve el informe al restaurante italiano de siempre y le pide que vaya con Honjoji. Cuando ellos llegan allí, quedan helados porque la jefa les preparó una fiesta sorpresa. Los pobres ya no sabían cómo salir de esta situación. Sin embargo, Honjoji le dijo a Ohara que se quedara tranquilo, pues ella manejaría todo a la perfección. Entonces ella se fue con 2 botellas de vino a una habitación contigua. Por otra parte, Komiya le comentaba a la jefa que a ella le sorprendió un montón que ellos estuvieran juntos. Entonces Kurokawa le dijo que eso de la boda es demasiado sospechoso, pues es muy apresurado y justo en ese momento se le hace muy raro. Pero cuando todos pensábamos que la jefa se había dado cuenta, ella lo que piensa es que Honjoji está embarazada de Ohara. Enseguida sale Honjoji toda borracha agradeciendo a sus compañeros por estar ahí y les canta una canción en el karaoke. Pero esta canción es toda aburrida, sin embargo a Ohara le pareció la viva imagen de una heroína. Más tarde el prota estaba acompañando a Ohara a su casa, pero como ella estaba demasiado borracha, cayó en su pecho, cosa que los puso muy apenados. Entonces ella se fue solita a su casa y el prota quedó ahí tirado. Días después, Honjoji estaba en Yokohama mientras recordaba que el día anterior ella le pidió a Ohara llenar un formulario con todos sus datos y sus gustos para ella poder crear la historia perfecta de cómo se conocieron. Luego de que ella fuera por varios lugares, vemos que está en una cafetería y allí se entera que el prota tiene 24 años. O sea, ella es 2 años mayor que él. Enseguida ella intenta imaginarse a Ohara, pero aunque ha estado mucho tiempo trabajando con él, ni siquiera recuerda bien su cara, lo que la lleva a preguntarse por qué ella tendrá tan poco interés en los demás. Rápidamente ella empieza a ser pesimista y se comienza a disculpar con el prota en su mente, pues seguramente ese proyecto del matrimonio falso no llegue a ningún lugar. Entonces, Ohara llega y le pide a Hojonji que por favor lo deje ayudar también a pensar en su historia de amor. En la noche, mientras ellos estaban en la rueda de la fortuna, Hojonji le muestra a Ohara que ella compró unos anillos de compromiso, para que así la historia sea más convincente. El prota aquí comenzó a sudar, pues si se ponen los anillos, en realidad parecerá que ellos se van a casar. Pero pues ese es el objetivo, ¿no? Luego de que ella se pone su anillo, le pide el favor a Ohara que piense en las palabras con las cuales él le propuso un matrimonio. Pues ella ya tiene la historia de cómo empezaron a salir y algunas anécdotas, pero no se le ha ocurrido nada para decir en el momento de la propuesta. Y lo único que se le venía a la mente era que él le propusiera matrimonio en lo alto de la rueda de la fortuna. Ohara seguía muy nervioso, pero aún así pensó en unas palabras para pedirle matrimonio a Honjoji. Estas eran: cásate conmigo, por favor. Sin embargo, cuando él las iba a decir, no le salían, por lo que él le dijo a Honjoji que pensaría en algo que decirle después. Ella le dijo que no se preocupara y cambió de asunto, contándole que en ese día ella ha hecho un montón de cosas que normalmente no suele hacer. Ella también le dice al prota que piense con calma en las palabras de propuesta que le va a decir, pues ella esperará el tiempo que sea necesario. Al día siguiente, el prota estaba pensando en si debería ponerse el anillo de compromiso, mientras piensa que la vez pasada ni siquiera pudo fingir una declaración con Honjoji. Enseguida él decide sacar el anillo de su caja e intenta ponérselo, pero tiembla demasiado y no puede. Por otra parte, Honjoji estaba en la playa y aunque hace mucho tiempo no iba y se tardó 3 horas y media en llegar, valió la pena. Ella estaba muy emocionada tomándole fotos a todo lo que veía, pero se dijo a sí misma que debía calmarse, pues últimamente han pasado demasiadas cosas fuera de lo común. Esto la agobió mucho porque lo que en realidad le gusta hacer es coleccionar mapas, buscar zonas costeras y recoger piedras y arena. Sin embargo, el matrimonio es algo tan deslumbrante que ella solo se agota de solo pensarlo, y siendo que solo es de mentira. Enseguida a ella le llega un mensaje de Ritsu diciéndole que ese día él fue a Tokio, entonces ella le escribió que justo ese día estaba afuera.
Volviendo con Ohara, él estaba pensando en cómo puede ser tan irresponsable. Si Honjoji se dedicó a prepararlo todo, entonces él debería hacer algo. Y decidido, se pone el anillo, lo cual es mucho menos pesado de lo que él se imaginó, porque en cuanto se lo puso, sus dudas se disiparon. Y ahora él siente que podría ser capaz de hacer cualquier cosa. Y mientras él porte ese anillo, tiene una responsabilidad, por lo que se dedicará a convertirse en el marido ejemplar que se merece Honjoji. Enseguida él recibe una llamada de alguien misterioso que dice que sabe que él y Honjoji están mintiendo sobre el matrimonio y solo lo hacen para evitar ir a Alaska, por lo que lo amenaza diciendo que piensa enviarlos a ambos a Alaska. Al día siguiente, Ohara le cuenta lo sucedido a Honjoji, sin embargo ninguno de los dos tiene idea de quién podría haber sido el que los descubrió. Y como la voz estaba distorsionada, el prota ni siquiera pudo distinguir si era un hombre o una mujer el que lo llamó. Pero algo es seguro, debe ser alguien de la empresa, pues mencionó lo de ir a Alaska. En esto, Gonda se aparece y le pregunta al prota si él puede ir a su casa esa noche, pues tiene algo que hablar con él. Ohara no sabe por qué tan de repente Gonda le pide eso, pues es la primera vez que alguien en el trabajo le pide algo así, lo que lo convierte en algo muy sospechoso. Enseguida los dos protas reaccionan y le dicen a Gonda que por supuesto puede ir a su casa. Más tarde ellos pensaban que qué es lo que podría querer Gonda en la casa de Ohara y si sería él quien hizo esa llamada, pero aún así ellos no deberían dejar que los descubran. Más tarde Ohara le explicó a su gato que iban a ir a su apartamento algunos amigos del trabajo. Obviamente el gato estaba disgustado, pero el prota le suplicó y lo chantajeó diciéndole que le pondría Nyaru en la comida durante un mes. Esta fue la única manera en la que el gato aceptó. Minutos más tarde llegó Honjoji y el prota le contó que su gato aceptó como a regañadientes. Cuando ellos entran al apartamento, Honjoji saca todos los materiales que fue a comprar para el camuflaje. O sea, son objetos que suelen usar las parejas. Así empezó la operación Nidito de Amor, donde dejaron el apartamento como si fueran una pareja felizmente enamorada. Rápidamente ellos empezaron a estudiar su historia de amor, como por ejemplo que ellos se conocieron en Singapur durante la formación para los novatos. También cosas pequeñas como qué sabor de panqueque les gusta y que quieren ir de luna de miel a Tahití o a las Maldivas. Y también que Ohara en su primera cita ganó un cerdito de peluche y los conservan hasta el día de hoy. Luego de esto ellos se tomaron unas fotos para parecer más enamoraditos, pero como que están medio incómodos. Sin embargo, la foto es suficiente. Cuando ellos terminaron de preparar todo, se sintieron como en el festival cultural de la escuela, porque, por ejemplo, Honjoji hacía de árbol en la obra de teatro, y Ohara también entiende el sentimiento de tener que haber sido un árbol. Enseguida llega Gonda, pero resulta que también había llevado a Komiya y al otro compañero, cosa que los protas no se esperaban. Ya dentro del apartamento ellos brindan y Ohara le pregunta a Gonda de qué era lo que quería hablar. Y resulta que este solo quiere que el prota le dé consejos para poder conseguirse a una linda chica, porque él también quiere casarse, sin embargo ninguna de las mujeres se fija en él. Kensuke delata a Gonda diciendo que él no puede conseguir una chica, ni siquiera usando 7 aplicaciones de citas. Enseguida, Honjoji reparte unos aperitivos mientras les sonríe a todos, cosa que los deja impactadísimos. Y Komiya comenta que a Honjoji se le nota la felicidad en la cara. Inmediatamente, Honjoji se retira y Ohara le dice a Gonda que la verdad es que él no sabe muy bien qué decir y les pregunta si en realidad el matrimonio es para tanto, pues tan solo hace unos días dijo que se iba a casar y se puso un anillo. Pero eso es todo, él sigue siendo el mismo de siempre. Entonces, él les pregunta que si casarse es en realidad algo tan asombroso. Ellos le confirman que así es. Más tarde, cuando los chicos estaban yendo de la casa de Ohara, Gonda se acercó al prota y le dijo que a él en realidad le gustaría conquistar a Komiya, y es por esto que le pidió su apoyo. Luego de esto, Gonda se va y cuando Ohara regresa a su apartamento, Honjoji le dice que es la última vez que ella vuelve a ser de anfitriona. La chica le comenta al prota que en el fondo ella también se siente un poco como él, pues no entiende por qué la gente celebra las bodas con tanto entusiasmo y les da la sensación de que ellos están brillando para los demás como si fueran luces. Sin embargo, solo los que pueden ver esas luces son los que se terminan casando.
pero ellos no pueden ver ese resplandor por ningún lado y tampoco creen que lo puedan ver en el futuro. Pero Ohara tiene la sensación de que no hace falta casarse para ver esa luz, porque por ejemplo él tiene Akama y al volver del trabajo ellos comen juntos y ven televisión, y en ese momento él siente que brilla, aunque puede ser un concepto diferente de brillar. Por su parte, Honjoji también tiene un momento en el que parece que ella brilla y es cuando ve muchos mapas. Sin embargo, ella no cree que en esos momentos brille. Luego de esto, Honjoji se va, pero siente como si se le apretara el pecho y supone que es porque no está acostumbrada a estar con hombres. Por otra parte, Ohara pensaba que hoy Honjoji estuvo fantástica, pero en algo ellos están de acuerdo y es que no deben hacerse la idea equivocada. Así pasaron 2 semanas desde que ellos anunciaron su boda y al fin se calmó todo. Entonces, cuando Honjoji estaba trabajando, llegó alguien que parecía ser un cliente, pero ella, al ver que todos los agentes estaban ocupados, decidió atenderlo ella misma. Entonces, él le da su tarjeta de presentación donde dice que él es el CEO Koichi Ohara de Limpiezas Ohara. Él le comenta a Honjoji que su hijo Takuya Ohara trabaja en la empresa. Y el caso es que él se enteró que su hijo se iba a casar, sin embargo él no le ha dicho absolutamente nada. Honjoji entra en un mini pánico preguntándose cómo fue que el papá de Ohara se enteró de todo. Y lo peor es que ella en sus planes no había contado para nada con los problemas familiares. Entonces Honjoji le dice a Koichi que por desgracia ella no sabe nada del asunto. Entonces él se disculpa con la chica y antes de irse le pide el favor que no le diga nada a su hijo. Así, Honjoji fue a buscar a Takuya, pero él no estaba. Enseguida ella decidió ir tras Koichi y contarle que en realidad ellos no se van a casar. Pero cuando salió de la oficina, se dio cuenta de que Koichi, su futuro suegro, estaba diciendo que Takuya le iba a traer la ruina a su familia. Inmediatamente, Honjoji le dice a Koichi que Takuya no está en el momento en la oficina, pero que le va a escribir para que venga lo más pronto posible. Así, ellos fueron a una cafetería y Honjoji le preguntó qué quería decir con que su hijo Takuya le traería la ruina. Koichi le contesta que es porque Takuya no puede decidir por su cuenta algo tan importante como su matrimonio, pues casarse implica llevar a cabo toda una serie de preparativos. Y eso incluye preparar los muñecos Takasago, típicos del intercambio de regalos. Además de que ellos deben avisar a la asamblea local, pues viven en una zona rural de Aso y hay que hacer ciertas cosas en la zona. Pues cuando se celebra una boda se invitan a varias personas, amigos y compañeros, y entre todos podrían alcanzar hasta las 200 personas. Ellos también celebran todo el día, bailan y por último lanzan a la novia por los aires. Y como su hijo Takuya es el mayor, si ellos no celebran la boda al estilo Aso, se les caerá la cara de la vergüenza. Por otra parte, Takuya acababa de ver el mensaje de que Honjoji está con su padre, lo que significan graves problemas. En esto llegó Takuya. Entonces Honjoji se lo llevó y le explicó que por lo visto su padre se enteró de la boda y por eso fue a verlo. Takuya decidió decirle a su padre que eso de que él se casaría es solo un rumor, y se disculpó con Honjoji por haberla molestado. Pero cuando Takuya volvió a hablar con su padre, Honjoji lo siguió pues ella no podía dejar al prota tirado. Pero enseguida Koichi se disculpó con Honjoji por haberla importunado con esa historia tan aburrida de las bodas en su ciudad. Porque resulta que en realidad todo eso era mentira, pues todo lo que él le contó se hacía en el pasado. Sin embargo, ahora ya todo es mucho más sencillo, porque a decir verdad ya casi no hay matrimonios y la población no para de descender, lo que lo convirtió en un pueblo aburrido en medio del campo. Todo este discurso Takuya ya se lo sabe de memoria. Sin embargo, Honjoji le dice a Koichi que Aso no es un pueblo aburrido, sino que es un lugar especial donde vive mucha gente y hay buena combinación de trenes. Y ella, desde que lo vio en el mapa, no hacía sino preguntarse qué tipo de lugar era Aso. Koichi, emocionado, le cuenta que las locomotoras de diésel atraviesan los arrozales en Aso. Hace años él llevaba a los niños a que vieran pasar los trenes. Así pasaban el día y mientras esperaban al tren, ellos atrapaban ranas en los arrozales. Takuya era todo un experto atrapando ranas. Koichi sigue contando que él recuerda como si fuera ayer, la brisa meciendo los arrozales cuando ellos volvían a casa. Pero a medida que la gente abandonaba esas tierras, se acabó convirtiendo en un terreno salvaje. Y como Aso es la tierra que lo vio nacer, él se siente con el deber de protegerlo.
Dejando esta charla emocional de lado, Koichi le dice a su hijo que él se enteró en el JTC de Kumamoto que él estaba planeando casarse y que también sabe el nombre de su prometida. Cuando Koichi estaba intentando recordar el nombre de la prometida de su hijo, Takuya le dice que el fin de semana irá a Aso y hablarán sobre el tema del matrimonio. Cuando Koichi se va, Takuya le dice a Honjoji que él pretende ir a Kumamoto para explicarle a su padre que todo eso del matrimonio es una farsa. Ella se da cuenta que los problemas no hacen sino empeorar, pero no debería meterse con los asuntos familiares de Takuya. Volviendo al trabajo, la jefasa del prota le pide el favor de ser asistente de la princesa de Lichburgo y quiere hacer turismo de incógnito por Tokio durante su último día. La jefasa le está pidiendo el favor a él de que vaya porque a la princesa le gustan demasiado los hombres y aunque está casada, ella siempre lleva asistentes masculinos. La princesa tendrá sus motivos para esto, sin embargo la jefasa quiere proporcionarle un buen asistente porque los demás solo piensan en pasar un buen rato con ella, pero como Takuya se va a casar, es inofensivo para la princesa. Además, como Lichburgo es muy famoso, toda la agencia tiene la mirada puesta allí, por lo que esta vez el futuro de la empresa depende de ese encargo. Takuya se pone a investigar y encuentra que la princesa Claudia tiene 28 años, está casada con un multimillonario y el país de donde viene, Lichburgo, tiene una industria que se basa en la ganadería y el turismo. Sin embargo, al prota se le está viniendo el mundo encima, porque hace años que no hace de guía, y además como él tiene que volver a casa, no sabe qué va a hacer con su gato. Honjoji estaba viendo que el prota estaba muy abrumado por todas esas cosas y le dio pena por él, por lo que ella pensó en ayudarlo, pero enseguida se arrepintió. Más tarde Takuya se encontró con la princesa Claudia, quien parecía apresurada por ir a conocer la ciudad, por lo que el prota le preguntó si no iban a ir sus hombres de confianza. Ella le respondió que no había necesidad, pues esa gente está para servir a la princesa. Sin embargo, ella en ese momento es solo Claudia. Ella también le pidió al prota que no quería hablar más sobre el tema, por lo que Takuya se disculpó y decidió hacer de ese día uno agradable para la princesa. Así, él le preguntó a Claudia si había algo en especial que ella quisiera hacer. La princesa le contestó que le gustaría conocer algo maravilloso que solo se pudiera hacer allí en Asakura. Afortunadamente, Takuya ya había tenido preparado algunos planes, por lo que él la llevó a un santuario de gatos que significaban la prosperidad económica y los lazos conyugales. Este plan le gustó mucho a la princesa, pues Takuya ya antes había investigado que a ella le gustaban los gatos, por lo que llevarla allí fue todo un éxito. Además, parece que a Claudia no le interesan las atracciones turísticas. Luego de esto, ellos van a diferentes lugares y cuando se dirigían al último lugar, la princesa le dijo a Takuya que seguramente el próximo lugar al que él la llevaría sería como una amatista brillante. Esto puso presión sobre los hombros del prota. Sin embargo, el prota estaba completamente seguro de que el próximo lugar le sorprendería a la princesa. Entonces Takuya le promete a la princesa llevarla a un lugar tan peculiar que gente de todo el mundo quiere ir, pero solo unos pocos pueden. Así el prota la llevó a la azotea de una escuela. La princesa amó este lugar porque ella desde chiquita veía mucho anime y la azotea de una escuela le parecía un lugar maravilloso. Tanto que le trajo recuerdos de su infancia, pues las escuelas japonesas son muy populares entre los extranjeros. De esta manera Takuya también le dio un uniforme de marinera a la princesa Claudia, lo que la convirtió en una verdadera estudiante de secundaria. Por otra parte, los de la oficina se preguntaban cómo le habría ido al prota con la princesa Claudia. Keisuke comenta que tal vez Ohara se llevó a la princesa con él. Esto lo escuchó Honjoji y pensó que lo que hiciera Ohara es su problema, pues al fin y al cabo ellos no son pareja ni nada. Volviendo con Takuya, él le dijo a la princesa que como ya anocheció deberían irse. Ella le agradeció al prota porque ese día ha sido uno de los mejores de su vida. Y acercándose a él, le dijo a Takuya que a ella le gustaría que la llevara a su casa. Más tarde, Honjoji estaba enfrente al apartamento de Takuya y ni siquiera ella misma entendía por qué estaba allí y por qué se estaba comportando así. Pero en fin, ella se dice a sí misma que solo está allí para entregarle una cosita a Takuya, pero como asume que él no está en casa, pretende dejárselo en el buzón. Pero el objeto es demasiado grande para dejárselo allí. Entonces ella pretende dejárselo frente a su puerta, pero en esto ella se da cuenta de que Takuya está junto con la princesa Claudia.
Entonces ella comienza a espiarlos y recuerda lo que dijeron sus compañeros de trabajo sobre Claudia, sobre que le gustan las fiestas y los hombres. Pero Honjoji se niega a pensar estas cosas, pues seguramente Takuya y la princesa solo fueron a hacer turismo, nada más. Pero lo que dijo Kensuke le sigue rodando por la cabeza. En esto, Claudia se da cuenta de que ella está en la ventana. Entonces, Honjoji se esconde y decide irse, mientras piensa que seguramente Takuya fue obligado a llevarla a su casa, pero piensa que al menos él podría haberle avisado, poniéndose celosa de toda esa situación. Por otra parte, la princesa iba a abrir una habitación, pero cuando lo hizo, Kama la asustó, haciendo que ella se cayera encima del protagonista. En esto llegó Honjoji, viéndolos en una posición comprometedora. Takuya le pregunta a la chica que qué está haciendo allí, pero ella, ignorando su pregunta, le pide a Takuya que no vuelva a meter a otra mujer a su apartamento. En esto, la princesa saluda muy efusivamente a Honjoji porque resulta que ella quería conocerla a toda costa. Y aunque Takuya le envió muchos mensajes, ella no los vio y por eso ahora se está muriendo de la pena. La única manera para que Takuya accediera a llevar a la princesa a su casa era que su prometida estuviera allí junto a él. La princesa les comenta que ella en realidad está pensando en dejar de formar parte de la realeza, porque ella tiene una pareja y hace tiempo juraron compartir sus vidas. Resulta que a la princesa le gustan las tortillas porque su pareja es una chica y se llama Mari. Ellas se aman mucho, sin embargo ella debía tener presente su condición de princesa, por lo que construyó una familia por el bien de su país. En ese momento ella pensó que era lo correcto, pero después se dio cuenta que aunque ella estuviera casada o no, no cambiaría nada para su país o su gente, y por eso ahora ella quiere disfrutar el paso de los años junto a la persona que ama, y al ver una pareja como ellos, le inspira amor y valentía. Además, ella ya está cansada de que le digan facilota por pasarse la vida rodeada de hombres para no preocupar a Mari. Luego de esto, la princesa se va y Honjoji se disculpa con Takuya por lo que sucedió anteriormente. Ella le da el paquete que le fue a llevar y resulta que es una piedra con forma de rana. Enseguida, Honjoji se va para su casa toda rojita y Takuya queda pensando que ella tiene unos detalles muy tiernos. Más tarde, la hermana de Ohara no hacía sino bombardearlo con mensajes preguntándole si ya se iba a casar y si iba a llevar a su prometida a Aso. Ohara no le contesta los mensajes porque de todas maneras ya es jueves y ese fin de semana tiene que ir sí o sí a Aso, por lo que tiene planeado ir, saludar a todo el mundo y contarles que todo lo del matrimonio es una farsa, porque si no lo hace toda esa situación puede salirse de control. Sin embargo, Ohara no quiere ir hasta Aso. Enseguida él ve la piedra que le regaló Honjoji y se pregunta por qué se alegra tanto porque le regaló una simple piedra. Allí él piensa que tal vez Honjoji se tomó el trabajo de llevarle esa piedra hasta su casa para regañarlo por no ceñirse al plan de su boda falsa. Al día siguiente, en el trabajo, Honjoji se ocultaba de Ohara porque tiene miedo de decir algo que empeore las cosas, después de la escena de celos que le hizo frente a la princesa. En fin, el caso es que ya están a viernes y ella no sabe si al fin Ohara irá a Aso o no. A ella le gustaría preguntarle, pero como tiene tanto estrés acumulado, no sabe qué hacer. Y como ella nunca había tenido una relación tan cercana, no hace más que pensar tonterías. Enseguida Gonda, en medio de la oficina, le pregunta a Ohara a los cuatro vientos si va a ir a Aso a presentarle a su prometida a sus padres. Honjoji se paniqueó porque no sabe quién le contó a Gonda sobre que Ohara iba a ir a Aso. Ella piensa en contestarle algo, pero como no sabe los planes de Ohara, ella podría terminar diciendo alguna tontería. Enseguida el prota se levanta y le dice a Gonda que eso no es así. Él solo va a Aso para arreglar algunos asuntos sin importancia. Así todos los trabajadores vuelven a sus lugares y el prota le dice a Honjoji que se tranquilice, pues él seguirá el plan al pie de la letra. Enseguida Honjoji recibe una llamada telefónica de un desconocido que le dice que como ella y Ohara se van a casar, es normal que los dos vayan a Aso. La llamada termina con la otra persona haciéndole una advertencia a Honjoji diciendo que siempre los está vigilando. Más tarde Ohara lleva a su gato a un hotel veterinario para que se quede allí mientras él va hasta Aso. Pero sea como sea, después de lo de la llamada telefónica hacia Honjoji, él decidió llevarla junto con él a visitar a su familia. Y cuando vuelva a casa piensa decirles que lo de la boda es una mentira y les pedirá que le sigan la corriente y que no lo cuenten en el trabajo, para que así ellos puedan seguir con la farsa de la boda como lo habían planeado.
y para todos los efectos en la oficina solo pensarán que ellos fueron a conocer a la familia de Ohara. Como sería raro que ellos volvieran el mismo día, Ohara planea pasar la noche en un hotel de Kumamoto antes de volver a Tokio, lo que lo hace un plan perfecto. Sin embargo, él se va a quedar en la ruina porque tiene que pagar el vuelo y la estancia de Honjoji, además de lo del hotel de cama. La chica de la veterinaria, al ver que el prota estaba tan decaído, lo único que pudo hacer fue darle ánimos, por lo que cuando Ohara sale de la veterinaria, en su mente le dice a su gato que todo eso lo está haciendo para que ellos puedan vivir juntos, y es por el bien de los tres, Ohara, Honjoji y Kama. Por otra parte, Honjoji estaba más tranquila al saber que los dos iban a ir hasta Aso, pero lo cierto es que ella le debe una disculpa por lo de la vez pasada. Rápidamente ella se dispone a empacar sus cosas para el viaje, pero no sabe qué llevar. Allí Honjoji recuerda que cuando era pequeña siempre le preguntaba a su madre que si la ropa que se iba a poner estaba bien, a lo que su madre le contestaba que tenía que tener más seguridad en sí misma y ponerse lo que le gustara, pues ella era una niña muy inteligente. Más tarde, Ohara estaba en el aeropuerto esperando a Honjoji cuando la vio llegar y se puso muy rojito de ver cómo era Honjoji en modo viajera. Ya en el avión, Honjoji daba la impresión de que de verdad iba a conocer a sus suegros. Sin embargo, Ohara se decía a sí mismo de que no se hiciera ilusiones, pues él solo iba a destapar toda la verdad, por lo que le preguntó a la chica si alguna vez había estado en Kumamoto. Esta le contó que sí lo había conocido, pues había ido un par de veces cuando era pequeña. Ohara asumió que ella había ido allí en una especie de vacaciones familiares, y esta le dijo que algo parecido y reaccionó de una manera extraña. Enseguida le preguntó al prota si él quería conocer más sobre su familia. Él le dijo que no era necesario. Sin embargo, ella quiso contarle porque puede que el tema saliera en algún momento. De esta manera, Ohara aceptó y Honjoji empezó a contarle que ella no ha cambiado mucho desde su infancia. Desde pequeña siempre le gustaron los mapas, sin embargo su padre siempre estaba ausente, así que ella vivía con su madre. Sin embargo, la madre de Honjoji tenía que ausentarse y viajar por cuestiones de trabajo. Así que Honjoji pasaba mucho tiempo sola en casa, y en esos momentos de soledad ella se ponía a observar los mapas. Como su madre siempre le dejaba escrito en un papel a dónde era que se iba a ir y cuánto se iba a demorar, ella buscaba ese lugar en el mapa y con dos muñequitas que representaban a Honjoji y a su madre, se ponía a jugar simulando que viajaban juntas y conocían muchos lugares. Honjoji tenía una tía llamada Aki y cada vez que su madre se iba de viaje, ella era quien la cuidaba. Sin embargo, no siempre podía, por lo que Honjoji cuidaba de la casa. Aki se sentía mal porque ella debía sentirse muy solitaria. Sin embargo, Honjoji no se sentía sola porque sabía que su madre estaba trabajando y de todas maneras podía jugar a que ella y su madre conocían lugares muy bonitos. Esta fue la historia de la infancia de Honjoji, quien creía que era aburrida. Sin embargo, Ohara le dijo que él no creía que su historia fuera aburrida. Cuando al fin ellos llegaron al aeropuerto de Kumamoto, ellos prometieron aclarar todo ese tema con la familia de Ohara, pero en esto se apareció la abuelita del prota. Ella estaba allí porque fue a llevarle unos melones al señor Ogata, y entonces la abuelita se ofreció a llevar a Ohara y a Honjoji a casa. Por otra parte, Koichi quiso ir a ayudar a la abuela con los envíos, y cuando él acabe, seguramente Takuya ya estará en casa. Volviendo con Takuya, vemos que la abuelita le preguntó al prota que quién era la chica con la que iba. Entonces Honjoji se presentó como la compañera de trabajo de Ohara. La abuelita le dijo que ella era muy linda, por lo que Takuya regañó a su abuelita diciéndole que no fuera maleducada. Ahí la abuelita recuerda que Koichi no hace sino hablar de que Takuya se va a casar, por lo que asume que Honjoji es su prometida. Sin embargo, ella le explica que todo eso es una mentira y se disculpó por los inconvenientes que podría haberles causado. Takuya confirmó que en realidad ellos no se van a casar. Cuando ellos llegan a casa de la abuelita, esta le explica que ellos están preparando los melones para enviarlos, pero como el abuelo está jodido de la columna, no le ha podido ayudar. Enseguida Takuya se ofrece a ayudar a la abuela a empacar los melones. Entonces ella aprovecha para ir a recoger un puñado de melones más. Honjoji no quiso quedarse de brazos cruzados, por lo que fue hasta donde la abuela y le preguntó si le podía ayudar en algo. La abuelita le preguntó si tenía experiencia recogiendo melones, pero obviamente Honjoji no sabía nada de esto. Entonces la abuelita le dijo que eso de recoger melones era pan comido. Sin embargo, Honjoji no podía ir allí con esa ropa, por lo que tuvo que pasar a cambiarse. Cuando Honjoji ya estaba cambiada, la abuelita le explicó que ella solo tenía que cortar el tallo un poco arriba del melón, y eso era todo. Honjoji pensaba que ella fue allí para decir la verdad, pero terminó recogiendo melones. Enseguida ella ve el hermoso paisaje de Aso, que antes era una tierra donde escurría la lava, pero ahora es habitada y recorrida por trenes, lo que maravilla a Honjoji, pues la actividad humana es increíble. Por otra parte, Takuya estaba ayudando a empacar los melones y el abuelito seguía malo de la espalda.
Volviendo con Honjoji, la abuelita le ofrece un poco de melón y cuando ella lo prueba, se da cuenta que está muy rico. La abuelita le dice que por supuesto ellos se parten el lomo para ofrecer lo mejor de lo mejor. Y aunque ellos actualmente tienen una huerta maravillosa, hace años todo eso eran prados de uvas, melones, fresas, había de todo. Pero ahora todo ha cambiado mucho. Cambiando de tema, la abuelita le dice a Honjoji que no tiene por qué disimular, pues ella sabe que ellos dos van a tener algo, pues más sabe el diablo por viejo que por diablo. Honjoji le juró que en realidad ellos no tenían nada. Sin embargo, la abuelita le dice que sabe que los hombres de su familia no tienen labia y son muy burros, pero le encomienda a Honjoji llevarse bien con Takuya siempre, porque aunque haya cosas de las que Honjoji no puede hablar, ella estará feliz con ver a Takuya feliz, pues ella se dio cuenta en cuanto miró a su nieto a los ojos que él podría cruzar mares solo por Honjoji. Una vez más, Honjoji le juró a la abuelita que ellos no tenían nada, pero enseguida ella se desmayó porque le dio un golpe de calor. Enseguida llegó Takuya, quien la llevó cargada hasta dentro. Sin embargo, Honjoji pesaba bastante y Takuya casi se rompe la espalda con su peso. La abuelita fue a buscar un médico quien le dijo que ya venía, y en esto apareció Koichi, el papá de Ohara. Inmediatamente, Koichi ayuda a Takuya a llevar a Honjoji para adentro. Como él reconoce a la chica, le pregunta a su hijo que qué hace ella allí, pues se suponía que el prota los visitaría para hablar sobre la boda. Enseguida Takuya le suelta toda la sopa y le cuenta a su padre que en realidad no se va a casar y se disculpa con Koichi por haberle mentido, pero él no va a aceptar un perdón así nada más, pues Koichi se estaba matando la cabeza con ese asunto de la boda, por lo que Takuya pudo ser un poquito más considerado y contarle a su padre cuando él fue hasta la ciudad. Inmediatamente Koichi empieza a regañar a Takuya porque él siempre ha sido lento para todo. Luego de unos minutos, el doctor les explica que Honjoji no tuvo un golpe de calor, sino que es que está agotada, por lo que ella debería descansar y con eso sería suficiente. Más tarde, Takuya le promete a su padre ir hasta la casa y disculparse con todos, pero Koichi le dice a su hijo que ya es hora de que él vaya sentando cabeza, cosa que irrita un poco a Takuya porque él ya está viviendo apropiadamente. Entonces, en la noche, como Takuya prometió, él le contó a toda su familia que en realidad no se iba a casar. Esta revelación dejó impactados a todos, pero sobre todo a sus hermanas, que querían sacarle todo el chisme a Takuya, de cómo era la compañera de trabajo con la que él fingía casarse. Más tarde, cuando Takuya iba a regresar a casa de su abuela, la madre del prota se dio cuenta que Honjoji es muy importante para él, por lo que le pidió que cuidara muy bien a la chica. Cuando Takuya llegó a la casa de su abuela, esta le dijo que Honjoji estaba durmiendo plácidamente, por lo que él pensó que podía dejarla descansar hasta que ella estuviera mejor. Takuya aún podía sentir la calidez de Honjoji en su mano, pero cuando él llegó a la habitación para dormir, se dio cuenta que su abuela le había preparado su futón en la misma habitación donde Honjoji estaba durmiendo, por lo que él decidió llevarse el futón para otra habitación. Pero inmediatamente Honjoji se despertó, lo que asustó al prota. Honjoji se dio cuenta de que ella había dormido todo ese tiempo. Entonces le preguntó a Takuya que cómo fue la visita a sus padres, y este le contó que cuando él llegó a casa se disculpó con todos y ya arregló todo, por lo que Honjoji también quiso disculparse, pero Takuya le dijo que no había necesidad de eso. Allí la chica se sintió como una inútil, pues no había hecho nada más sino dormir, por lo que planeó ir al día siguiente a casa de los padres de Takuya y también disculparse personalmente. En esto Honjoji escuchó el ruido de las ranas, por lo que salió afuera para observar la noche en el campo. Pero en esto, una rana le saltó a la frente de Honjoji, por lo que ella casi se cae, pero Takuya la sostuvo. Rápidamente la rana que se le había pegado a Honjoji iba a escapar, pero Takuya la atrapó en el aire. Esta rana es una rana de árbol. Ahí Honjoji recordó la sensación de las manos cálidas de Takuya, por lo que le preguntó si fue él quien la cargó hasta la habitación. Este le confirmó que en efecto fue él con la ayuda de su padre. Entonces Honjoji se disculpó con él por haberle causado molestias y le explicó que ella se emocionó tanto estando allí recogiendo melones que se le olvidó todo lo demás y por eso seguramente se desmayó. Ella también le mencionó al prota que desde que lo conoció, ella ha conocido muchos lugares y aunque también ha viajado mucho por su cuenta, nunca había visto un lugar tan hermoso como ese. Takuya le dice a Honjoji que la piedra que ella le regaló, él la puso encima del estante enfrente del televisor, pues nunca le habían regalado nada parecido y ese regalo le hizo muy feliz, porque cada vez que él ve esa piedra, él no puede evitar pensar en ella. Ahí Honjoji se dio cuenta que lo que estaba experimentando era maravilloso y pensó que tal vez eso era lo que llamaban matrimonio. Entonces, cuando Takuya le iba a decir algo más importante a Honjoji, el desgraciado sapito hizo un ruido y Takuya ya no le dijo nada de lo que le iba a decir a Honjoji. Al día siguiente, Honjoji pensaba que en toda la noche no pudo dormir y todo fue gracias a que Takuya no terminó lo que le iba a decir. Inmediatamente Honjoji se regaña a sí misma diciendo que eso no tiene importancia.
Unos minutos más tarde, cuando Honjoji se estaba lavando la cara, apareció Takuya disculpándose con ella por todo lo que había ocurrido ayer y le preguntó a la chica cómo estaba. En ese instante, Honjoji vio a Takuya con efecto kawaii, por lo que se puso toda nerviosa. Más tarde, ellos se marcharon de la casa de los abuelos de Takuya y se dirigían hacia la casa de los padres del prota, para que Honjoji pudiera disculparse apropiadamente. En ese trayecto, Honjoji se dio cuenta que Takuya tenía el cabello revuelto y lo tenía muy sedoso, por lo que seguramente acariciarle el cabello sería muy agradable. Pero enseguida ella se regaña a sí misma por estar pensando ese tipo de cosas, por lo que apenada se adelanta a Takuya, pero él le dice que la casa de sus padres queda por el otro lado. Al llegar allí, la mamá de Takuya y sus dos hermanas quedan sorprendidas a ver a Honjoji en persona, disculpándose por los inconvenientes que había causado. Inmediatamente ellas comienzan a llenar a la pobre chica de preguntas, por lo que Takuya pensó que tal vez Honjoji se agobiaría por eso. Pero enseguida la madre del prota le dice a su hijo que, como el avión de ellos sale hasta tarde en la noche, él debería mostrarle un poco aso a Honjoji. Honjoji aún no quería irse porque no se había disculpado con Koichi, pero la mamá de Takuya le dijo que él ya se había ido a trabajar. Además, lo único que vale la pena ver en Aso son sus paisajes, no al viejo de su marido. Cuando Honjoji escuchó la palabra paisajes, se emocionó demasiado y dijo a grito entero que a ella le gustaría conocer el museo del volcán, por lo que Takuya se ofreció a llevarla hasta ahí. Honjoji se disculpó con el prota por haberse emocionado de más, pero este le dijo que le gustó que ella tuviera un lugar al que quisiera ir. Ahí, mientras iban en el carro, Honjoji vuelve a quedar hipnotizada con el cabello de Takuya. Pero cambiando de tema, Honjoji se emociona aún más porque se están acercando al museo del volcán y ella dice que ya casi puede escuchar el tema de Bochikomori, que es un programa en el que recorren pueblos. Y casualmente a Takuya también le gusta ver ese programa. Honjoji está tan emocionada que se imagina que ella está dentro del programa, comentando sobre las enormes montañas que se sitúan alrededor de Aso. Takuya intenta que Honjoji se baje de su nube de imaginación, pero ella está tan emocionada que no lo escucha. Al llegar al museo del volcán de Aso, ellos ven muchas cosas y llegan a un mirador, donde hay una vista magnífica de los montes Naka y Kurasenri. Honjoji es tan experta que sabe que el monte Kurasenri se encuentra en la caldera exterior y el lago de la parte este está en la caldera interior. Y eso es a lo que llaman volcán doble, porque la caldera interior se formó al desprenderse de un domo de lava y parte de él permaneció como el monte Koma de Teyama. De esta explicación teórica de Honjoji, apareció una maestra con un grupo de niños, los cuales no le hacían caso a la pobre. Incluso uno de esos mocosos malcriados empujó a Honjoji, lo que hizo que ella se tuviera que recargar en Takuya. Enseguida el prota decide ayudar y logra captar la atención de los alumnos, pues eso fue parte de la formación que él tuvo al entrar a la agencia. Lo que él usó fue un truco para guiar a los niños de primaria, que consiste en halagarlos para que los niños se calmen. Honjoji también quiso ayudar, entonces le empezó a contar a los niños sobre la leyenda de la patada, que habla de cuando un dios creó el monte Aso de una gran patada. De esta manera, los protas entretuvieron a los niños mientras les explicaban cosas interesantes sobre el museo. Más tarde, Takuya se disculpa con Honjoji porque el viaje fue bastante caótico y al ver que ella está cansada, le dice que su hermana los va a acercar al aeropuerto. Allí, otra vez Honjoji comenzó a pensar que el cabello de Takuya debía ser agradable al tacto. Más tarde, al llegar a la casa de los padres de Takuya, él se dio cuenta que estaba una chica llamada Nao. Ellos obviamente se conocen porque Nao y Takuya son vecinos desde que eran niños. Nao ya lleva 3 años trabajando con el vidrio y sorprendentemente tiene talento para ello. Enseguida Takuya le presenta a Nao a Honjoji. Entonces la chica se presenta muy formalmente ante Honjoji. Esto se le hizo muy extraño a Takuya, por lo que Nao empezó a molestarle el cabello y así ellos empezaron a jugar como cuando eran niños. Ahí Honjoji se dio cuenta de cómo eran las cosas y que realmente ella solo se estaba haciendo ilusiones, pues es obvio que lo de ella no son las historias dramáticas y por eso debería comportarse. Nao saca a Honjoji de sus pensamientos, preguntándole si quería ser amiga de ella, pues Nao dentro de poco abrirá una tienda en un sitio que se llama Katsushika, que está en Tokio. Así, aunque Honjoji no le da una respuesta a su propuesta, las dos de la nada se vuelven amigas. Cuando Takuma regresó a su casa, él estaba muy preocupado porque durante todo el viaje de vuelta, Honjoji estuvo muy distante. Y aunque él le hablaba, ella estaba muy seca. Él había creído que ellos dos ya habían empezado a llevarse un poquito mejor, pero luego de todo lo que ha pasado, ya no lo sabe bien. Por lo que comienza a preguntarse si es que él habrá hecho algo mal o acaso su familia le habrá dicho algo malo.
Ahí él recuerda que casi le dice algo, pero se alivia de no haberlo dicho porque si no se hubiera odiado aún más. Por otra parte, Honjoji estaba recordando todo lo que había pasado durante el viaje y piensa que definitivamente lo suyo no son las historias dramáticas y se avergüenza por haberse dejado llevar y creer que él también sentía lo mismo, por lo que ella llegó a la conclusión de que debe dejar de pensar cosas raras y olvidarlo todo. Al día siguiente en la empresa ya se acercaba la temporada de las ferias de verano, por lo que ellos se debían concentrar en los viajes nacionales. Todos los empleados debían dar lo mejor de sí. Incluso Shinji, un compañero de Takuya, estaba haciendo su ritual anti-cancelaciones porque resulta que estas son el mayor enemigo de la empresa y deben evitarlas a toda costa. Por otra parte, Takuya saludó a Honjoji y esta a duras penas le regresó el saludo. A la hora del almuerzo, Shinji estaba muy feliz porque su esposa se lo había preparado. Él estaba muy agradecido con su esposa y se consideraba un hombre muy afortunado por tenerla. En la noche, Gonda estaba bebiendo con Takuya mientras se quejaba de que él también quisiera tener una novia. El prota ya estaba aburrido de la conversación de Gonda, por lo que le dijo que se iría a su casa, pero este se reunió con Takuya porque quería consejos de su maestro para poder conquistar a Komiya, pues ella nunca se fija en él y nunca lo mira a la cara, por lo que Gonda supone que las mujeres solo miran a las personas que les agradan. Takuya le dice que esto no es así, pero Gonda se sigue quejando de su triste vida. Más tarde, cuando Takuya llega a la casa, le expresa a su gato Kama que está triste porque Honjoji no le habló en todo el día, por lo que sin duda él debió haber hecho algo malo. Al día siguiente, la empresa era todo un caos, y lo peor es que no estaba Shinji. Todos intentaron comunicarse con él, pero no respondía ni las llamadas ni nadie sabía dónde estaba. Resulta que lo buscaban porque todos los tours grupales que él llevaba se quedaron en el aire. A Takuya esto se le hizo raro porque Shinji es el empleado más responsable de la empresa. Pero en fin, en medio de este caos, Takuya vio que Honjoji también estaba trabajando duro para minimizar los daños y las quejas, por lo que él le comentó que seguramente algo grave está sucediendo. Ella le respondió con un simple sí y ya, lo que hizo que Takuya recordara lo que le dijo Gonda, por lo que el prota empezó a pensar que tal vez él le desagradaba a Honjoji. Pero lo raro es que antes de ir a Aso, Honjoji no se comportaba así con él. En esto se apareció un niñito llamado Hideo Shinji. Él es el hijo del que está desaparecido y resulta que también lo está buscando. Komiya se acercó al niño y le dijo que su padre lamentablemente no había ido a trabajar ese día. Esto es un problema porque ni siquiera el niño sabe dónde está su padre. Komiya le pregunta al niño que si sabe si a su padre le pasaba algo. Entonces Hideo le comentó que la noche pasada su papá discutió con su mamá y ahí su mamá le pidió el divorcio. Todos los empleados quedaron helados y chismorreando preguntándose si acaso Shinji se fue de la ciudad o qué pasó. Inmediatamente George calmó a todos y les dijo que Shinji aparecería, pero por ahora lo que hay que hacer es no preocupar a Hideo. Así George le pidió a Ohara que se llevara al niño y salieran a buscar a Shinji, porque él era el más joven y adecuado para ese trabajo, y mientras tanto él se ocuparía de su trabajo. Todos los empleados estaban sorprendidos del liderazgo repentino de George, pues él antes sobre lo único que hablaba era sobre Hawái. Más tardecito, Takuya iba junto con Hideo, mientras pensaba si realmente Shinji se iba a divorciar, pues tan solo el día de ayer él se veía muy feliz. Enseguida Hideo sacó a Takuya de sus pensamientos y le dijo que él podía tener algunas pistas, pues en su escritorio había una carpeta con tarjetas de visita y puede que Shinji esté allí. Hideo ya comprobó que él no llamó a ningún pariente. A Takuya le sorprendió la inteligencia de Hideo, pero enseguida pensó que él solo era un niño desesperado buscando a su padre. Por su parte, la madre del niño solo se encerró en su habitación y no sale. De esta manera, Takuya y el niño fueron a buscar a Shinji por todas partes, pero nadie lo había visto, lo que desanimó a Hideo y le preguntó a Takuya que si él creía que iban a encontrar a su padre. Pero el prota no le respondió y en cambio fueron por una hamburguesa. Allí Takuya se dio cuenta que el niño estaba cada vez más decaído y pensaba en qué decirle. Cuando Hideo comenzó a contarle que tal vez su padre no vuelva nunca, el pobre niño empezó a llorar porque anhelaba que todo fuera como ayer, cuando todo era feliz y perfecto, por lo que Takuya se acercó a consolarlo. Más tarde, el prota llamó a la jefasa para decirle que no habían encontrado a Shinji. Esta conversación la escuchó George, por lo que le pidió el teléfono a la jefa y le dijo a Ohara que justo al lado del santuario Hachiman hay un bar que parece un poco lúgubre y allí podría estar Shinji, porque en ese lugar es donde se reúnen aquellos que no tienen a dónde ir. Entonces Takuya fue hasta allí, y como 3 de sus compañeros de la oficina también habían llegado, el prota decidió dejar a Hideo con Komiya porque consideraba mejor que el niño no entrase al bar.
Cuando los chicos entraron al bar, encontraron a Shinji llenando su petición de divorcio. El pobre hombre estaba tan destruido que mientras borraba el acta, pensaba que si acaso todo acabaría allí. Por lo que desesperado, empezó a decir que quería regresar a la vida normal, a la vida feliz que él tenía antes. En medio de la desesperación, Shinji salió corriendo del bar, por lo que todos los de la oficina empezaron a buscarlo. Incluso Hideo salió corriendo detrás de su padre. Luego de un tiempo, Takuya encontró a Shinji como un gorila, por lo que empezaron a perseguirlo. Sin embargo, el hombre gorila era más rápido que ellos. Por otra parte, Hideo seguía corriendo buscando a su padre cuando se encontró con Honjoji. Esta lo detuvo y le dijo que se calmara, pero el niño estaba desesperado gritando a su padre. Esto desbloqueó un recuerdo en la mente de Honjoji de cuando ella era pequeña y sus padres peleaban. Por otra parte, el hombre gorila seguía corriendo, pero se encontró con George, que le dio un severo puñetazo y lo reinició, literalmente porque ya Shinji volvió a sus cabales. Él empezó a decir que quería ser un gorila para siempre, pues en casa le esperaba un infierno. Además, si él hubiese sabido que iba a sentirse así, jamás se hubiera casado. Más tarde, cuando Shinji ya estaba más recompuesto, se encontró con su hijo Hideo. Se disculpó con él por haber perdido el control, porque lo que pasó fue que anoche él fue a comprar un regalo porque se acercaba el aniversario. Pero de repente su esposa le dijo que quería el divorcio. Esto le cayó como un balde de agua fría porque ellos nunca habían discutido ni una sola vez. Al día siguiente, en la empresa se celebraba el concurso de intercursales de decoración y el tema para ellos ese año es el mar. Y como la jefasa es fan del buceo, se niega a perder, por lo que todos en la oficina deben colaborar para ganar. Sin embargo, el ánimo estaba por los suelos después de haber presenciado lo que sucedió el día de ayer con Shinji. Todos empezaron a murmurar sobre esta situación. Incluso uno de ellos se preguntaba por qué la esposa le pidió el divorcio cuando se acercaba un día tan importante. Por lo que George les comentó que de seguro su señora también había tenido que aguantar muchas cosas y tal vez Shinji no pensaba en otra cosa que en su propia felicidad. Lo que quiere decir que el camino del matrimonio no es de rosas, es algo duro que puede significar para uno felicidad plena y para el otro destrucción total. A pesar de que toda la empresa está comentando acerca de los divorcios y de las situaciones que conllevan los matrimonios, Gonda dice que está celoso de Shinji, pues él es un tipo con suerte. Keisuke queda extrañado y le pregunta por qué. Entonces este solo le responde que solo se puede divorciar a alguien si está casado, por lo que él, como alguien que no ha podido casarse, iría alardeando de su divorcio. Esta es una lógica un poco extraña. Entonces Keisuke, cuando vio que Ohara iba pasando, le dijo que él tuviera mucho cuidado. Pero Gonda lo regaña, diciéndole a Keisuke que no sea pájaro de mal agüero. Enseguida, Takuya fue por una cinta, pero en el almacén estaba Honjoji cargando una caja pesada, por lo que él enseguida la ayudó. Ella le agradeció al prota, pero este se dio cuenta que la chica aún seguía distante con él. Lo que había en la caja era una canoa que la misma Honjoji había hecho para el concurso. Entonces, mientras ellos cargaban la caja, Honjoji le comentó al prota que esperaba que Shinji no acabara divorciándose, porque Hideo solo quiere que sus padres se lleven bien. A Takuya le dio miedo responderle algo no fuera a meter la pata, y esto le dio la sensación de que ellos volvieron al punto de salida. A la salida del trabajo, Honjoji ya no sabe cómo debería hablarle a Ohara, y recuerda cuando su madre le dijo que de ahora en adelante ellas dos vivirían solas. Mientras ella estaba pensando en esto, una voz familiar la llamó y le pidió ayuda. Ella era Nao Miyama, la chica que conoció en Aso, que era amiga de Takuya. Nao está allí porque ella acaba de mudarse a Tokio, pero el problema es que ella no ha podido encontrar su casa porque orientarse en Tokio es difícil. Es por esto que Nao le pidió ayuda a Honjoji. Cuando Honjoji vio la dirección de ella, se dio cuenta que el apartamento de la chica está justo al lado del edificio donde ella vive. Rápidamente Noa le agradeció a Honjoji por su ayuda y le dio la tarjeta del taller donde ella trabaja para que la pudiera visitar cuando quisiera. Al día siguiente, Honjoji estaba pensando en que tal vez debería decirle a Ohara que vio a Nao, pero prefirió no decirle nada porque pensó que él ya sabría de eso. Al salir del trabajo, Honjoji sintió curiosidad por saber qué tipo de persona era Nao, por lo que decidió pasarse por el taller de vidrio donde ella trabaja. Al llegar allí, Honjoji vio cómo Nao trabajaba bajo el mando de su maestra. Noa trabajaba el vidrio con mucha dedicación y habilidad, y aunque ella logró hacer un vaso de cristal de gran calidad, su maestra le dijo que aún tenía mucho que aprender. Luego de ver esto, Honjoji decidió irse, pero enseguida también salió Nao, quien la vio y le dijo que hubiera podido pasar a saludar. Pero Honjoji no quiso hacerlo porque no quería incomodar. Enseguida, Noa le dijo a Honjoji que más tarde ellas podrían ir a beber juntas.
Noah incluso se autoinvitó a la casa de Honjoji. Ella trató de decirle que no porque ella nunca había invitado a nadie. Pero como Noah siguió insistiendo diciendo que hace mucho tiempo quería hablar con ella, Honjoji decidió aceptar. Pero le dijo que ellas se encontrarían más tarde porque ella tenía que limpiar su apartamento. Noah, al ver que Honjoji aceptó, le dijo que le llevaría de regalo raíz de loto a la mostaza, aparte de algunos otros obsequios y cosas ricas que ella llevó de Kumamoto. Más tarde, Noah ya estaba en el apartamento de Honjoji y esta se sentía súper rara porque era la primera vez que dejaba entrar a alguien a su casa. Noah estaba súper feliz allí y le comentó a Honjoji que eso de que ellas se hayan cruzado es obra del destino para que sean amigas, por lo que esa noche deberían divertirse. A Honjoji no le gustó la idea de beber tanto, sin embargo Noah le mostró unos vasos para cerveza que ella misma hizo. Honjoji comentó que estos tenían una mezcla de colores azul y verde muy curiosa, por lo que Noah le explicó que esos vasos están mezclados con piedras de azo, porque de pequeña ella pasaba el tiempo jugando en las montañas y en los ríos, y como ella no le temía a nada, trepaba río arriba a ver hasta dónde llegaba. Fue entonces cuando Noah encontró una playa fluvial a la que solo se podía llegar río arriba. Ese se convirtió en su pequeño escondite, y cada vez que terminaban las clases, ella iba allí a pasar el rato. Ese lugar era como uno donde pudiera aparecer Totoro. Sin embargo, allí no había rastro de Totoro y solo había un montón de garzas. Cuando Noah iba allí podía escuchar todo tipo de sonidos, y por eso Noah, para fabricar su vidrio, usa piedras de ese lugar. Toda esta historia se le hizo preciosa a Honjoji. Sin embargo, Noah dijo que aún tiene que mejorar mucho, porque el vidrio aún no hace lo que ella quiere. Además de que su maestra es una bruja que siempre se enoja con ella, y por eso Nao ya no sabe qué camino seguir. Sin embargo, ella con su actitud optimista dice que precisamente ella fue a Tokio a aprender. Enseguida ella le pregunta a Honjoji si hay algo que la haya sacado de quicio alguna vez. Entonces ella empieza a contarle que le molesta cuando sus mapas están doblados o cuando su programa de viajes favorito fue terminado. Así Honjoji le cuenta muchas más cosas mientras bebe, hasta que se emborracha. Cambiando de tema, Noah Miyamae le dice que ella se enteró que al fin y al cabo Takuya y ella no se van a casar, porque todo eso es un plan. Honjoji le confirma esto, entonces Noah le pregunta que si eso significa que entre ellos dos no hay nada. Pero Honjoji borracha le dice que eso es lo que ella quisiera saber, porque Ohara no es claro con ella. Luego de decirle esto, ella empieza a pensar que ella no sabía que Takuya tenía una chica tan linda de amiga. Además, para empeorar las cosas, ella no es capaz de entender las emociones de la gente. Y todo porque ella nunca se ha acercado a nadie. Pero el hecho es que Honjoji quiere que si Takuya no quiere que haya nada entre ellos, debería dejárselo claro y decírselo a la cara. Movida por este sentimiento, Honjoji casi le pregunta a Noah que si ella y Takuya son solo amigos de verdad. Afortunadamente, ella se detuvo a tiempo y no le preguntó. Sin embargo, siguió toda deprimida porque, pues al fin y al cabo, el asunto del matrimonio entre ellos es una patraña. Por lo que ella, una simple compañera del trabajo de Takuya, no tiene derecho a preguntarle a Noah si ella y Takuya son solo amigos de la infancia. Enseguida Noah saca a Honjoji de sus pensamientos y le empieza a contar que una vez ella se llevó a Takuya a su lugar secreto. Ahí ellos estuvieron jugando todo el día. Sin embargo, se hizo de noche sin que ellos se dieran cuenta. Entonces, Noah no recordaba el camino a casa y estuvo a punto de llorar. Sin embargo, Takuya, justo en ese momento, atrapó una luciérnaga y se la enseñó. Eso animó mucho a Noah, y gracias a Takuya pudieron regresar sanos y salvos a casa. A Honjoji se le hace difícil creer esto, pues el Ohara que ella conoce no haría algo así. Pero en fin, el caso es que ya ambas estaban todas borrachas. Entonces Noah llamó a Takuya para que Honjoji le hiciera la pregunta que le quería hacer y aclarara todo ese asunto de una vez. Honjoji intentó detenerla, pero Noah ya había llamado al prota, y luego de que colgara, se desmayó. Más tarde llegó Takuya al apartamento de Honjoji y ésta lo recibió con un aura espeluznante y diciéndole que lo estaba esperando. Inmediatamente el prota se dio cuenta que ella estaba borracha, entonces cuando entró intentó despertar a Nao, pero Honjoji se lo impidió y le dijo que tomara asiento porque había algo que quería preguntarle. Inmediatamente Takuya obedeció, entonces Honjoji le preguntó que qué era lo que él estaba a punto de decir cuando ellos estuvieron en Aso. Takuya le explicó que lo que le iba a decir en ese entonces era que le alegraba poder salir de paseo con ella. Esta respuesta decepcionó a Honjoji y comenzó a pensar que ella era una tonta porque se le había pasado todo un mundo por la cabeza, incluyendo cosas que ella quería hacer. Inmediatamente Takuya le pregunta a Honjoji si él ha hecho algo malo últimamente, pues ella ha estado enojada con él. Pero ella le aclaró que no estaba enojada. Entonces Takuya se disculpó con ella y le confesó que a él en realidad le cuesta entablar conversaciones,
pues desde chiquito él siempre deseó convertirse en adulto, porque pensaba que cuando fuera grande aprendería a hacer muchas cosas, pero cuanto más él crecía, menos sentido parecía tener el mundo. Honjoji entendió la situación de Takuya, pues ella tampoco entiende los sentimientos de la gente. Y lo mismo ocurrió con sus padres, algo que Honjoji veía lleno de luz y brillo. Un día de repente se transformó en oscuridad. Eso fue cuando sus padres se divorciaron, y por eso ella no quería que Hideo tuviera que pasar por lo mismo. Sin embargo, ella tampoco es que pueda hacer algo para evitarlo. Y fue por ese mismo motivo que ella ahogó sus propios sentimientos, pues así ella no se sentiría defraudada nunca más. Sin embargo, ella ya no es capaz de hacerlo y todo por culpa de Takuya. Ella no puede reprimir sus sentimientos porque Takuya dice cosas raras, por lo que ahora, en ese momento, Honjoji quiere que el prota le diga todo claramente para que ella pueda apagar sus sentimientos. Enseguida, Takuya le confiesa que a él le gustaría tener una relación con ella y que él quiere que salgan juntos. Honjoji no se esperaba esto, ni siquiera sabe qué es lo que acaba de pasar. La situación se le fue de las manos, ella solo quería desahogarse un poco, pero ahora Takuya la invitó a salir. Sin embargo, ella se dice a sí misma que es imposible. Por otra parte, Takuya no sabía qué hacer porque le acaba de soltar una bomba en esos días que ella no lo quiere ni ver y a él se le ocurre decirle eso. El pobre Takuya ya quería que la tierra se lo tragara, pero Honjoji pensaba que todo eso debería ser una alucinación de su mente por culpa de la cerveza. Takuya se estaba muriendo de la pena, entonces contempló la posibilidad de decirle a Honjoji que solo estaba bromeando. Sin embargo, no le dijo nada, porque Honjoji parecía tener una cara de estar furiosa. Sin embargo, ella se preguntaba por qué Ohara querría salir con alguien como ella. Pues ella no tiene experiencia en el amor, ni mucho menos en tener citas, porque durante toda su vida, ella nunca ha tenido una conversación normal con los chicos. A ella nunca le molestó esa situación, pero como persona que es, una que otra vez sí pensaba en el amor. Sin embargo, ella no se siente capaz de enfrentarse a algo tan enorme como eso, por lo que ella mentalmente le dijo a Ohara que era una persona aburrida, y seguramente él acabaría decepcionado de ella. Mientras esto pasaba, Takuya moría de los nervios, porque desde que él se le confesó han pasado 10 minutos y ella no ha dicho nada, ni ha movido un solo músculo. Él está esperando una respuesta, pero como ella no ha dicho nada, él piensa que tal vez ella solo lo ignorará, y seguramente su respuesta es un no. Además, él se regaña a sí mismo porque ni siquiera había pensado que tal vez Honjoji ya pueda tener un novio. Sin embargo, Honjoji solo estaba esperando a que Nao se despertara porque no sabía cómo salir de esa situación. Ella estaba dudosa de si dejar esa situación así era lo correcto, pues es la primera vez que alguien la mira de esa forma y le dice algo así, y puede que no se le vuelva a presentar otra oportunidad como esa en toda su vida. Pero el problema es que ella está ahí, totalmente borracha, sin saber qué hacer y enfrentándose a algo tan importante. Y pensando que seguramente fue así como ella dejó desperdiciar un montón de oportunidades de su vida, se decidió a que tenía que decirle algo a Ohara. Pero ella no sabía qué decirle. Por su parte, Takuya estaba rogando para que Honjoji le dijera algo. Incluso si su respuesta era no, él lo aceptaría, pero que por favor le dijera algo. Sin embargo, Honjoji no fue capaz de hablar, entonces Takuya se levantó y se llevó a Nao, mientras se arrepentía de habérsele confesado a Honjoji. Al día siguiente, Honjoji se despierta y vemos que ella todavía recuerda la confesión de Takuya. Sin embargo, como ella tiene que ir a trabajar, deja de pensar en esto y se levanta, pero extrañamente a ella le duele mucho el cuerpo, por lo que piensa que tal vez esto es debido a que ella ayer estuvo todo el día tensionada. Ella, aún con dolores y todo, llegó a trabajar, pero se preguntaba qué pensaría Takuya sobre todo lo que sucedió ayer. Sin embargo, afortunadamente para Honjoji, hoy Takuya tiene el día libre. En esto llegó Shinji teñido de rubio, lo que dejó a todos desconcertados y preguntándose por qué él había hecho algo así. Volviendo con Honjoji, ella intentó llamar a Takuya, pero no pudo. Por otra parte, el prota se estaba arrepintiendo de habérsele confesado a Honjoji. Él no paraba de darle vueltas al asunto, tanto que quería retroceder el tiempo para arreglarlo. Mientras él se mortificaba, se dio cuenta que Kama lo estaba viendo fijamente y le confesó a su gato que todo eso le estaba pasando por no tener experiencia con las mujeres, y por eso perdió el control. Aunque eso suena como una excusa de un chico de secundaria, Takuya contempla la posibilidad de que tal vez Honjoji estuviera pensando en darle una respuesta adecuada, y como ella habla tan poco, 30 minutos callada entraría dentro de lo normal, por lo que tal vez él se fue demasiado pronto de la casa. Sin embargo, él volvió a la realidad, diciéndose que solo estaba tergiversando las cosas. En esto suena el timbre en la casa de Ohara, por lo que él se imagina que tal vez es Honjoji, que fue para decirle que ella sí quiere salir con él. Sin embargo, él deja sus delirios a un lado y al abrir la puerta se da cuenta que el que había timbrado era Gonda. Él fue hasta allí porque quería preguntarle algo a Takuya. Sin embargo, este de una vez le dijo a Gonda que tirara la toalla con comilla, porque los amoríos en el trabajo son de lo peor.
Gonda le contestó a su maestro que se calmara. Sin embargo, Takuya no entiende nada ni del amor ni de las mujeres, por lo que él es quien necesita que le enseñen sobre ese asunto. Inmediatamente, Gonda le cuenta a Takuya que él fue allí no por comilla, sino por una aplicación de citas que últimamente le ha enganchado. Pero como se pueden tener un montón de citas, ahora él es todo un experto en lo que sienten las mujeres. Incluso él hoy se verá con alguien a través de esa aplicación, y por eso él necesita que Takuya lo acompañe, pues aunque él sea un experto, no tiene la confianza para verse con una mujer. Más tarde, Gonda le muestra a Takuya la foto que él tiene en la aplicación, y es irreconocible. Gonda se gastó 60.000 yenes en esa aplicación, un precio exorbitante. Sin embargo, según él, era lo normal de gastar porque todo el mundo estaba enganchado a esas aplicaciones. Además, Gonda supo que todos los compañeros que estaban casados empezaron en una aplicación de citas, como Imai y Yoshimura. De todas maneras, a Gonda le gustaba que ese tipo de aplicaciones existiera, pues así las citas a ciegas y la forma tradicional de conquistar quedarían en el pasado. Inmediatamente Takuya le preguntó a Gonda que si a él no le gustaba comilla, y este le dijo que sí, pero que decidió rendirse porque eso era como un sueño imposible, pues él no podía cortar distancia con ella y a ese paso él se haría viejo. Por lo que ahora su único punto fuerte es que es joven, pues él no tiene ni buena apariencia ni tanto dinero, y así nadie se querría casar con él. Es por eso que al menos Gonda quiere encontrar su pareja mientras todavía es joven. La razón por la que él invitó a Takuya es porque en este momento está en una mala racha, porque al principio él intentaba hacer match con las chicas más lindas de la aplicación, pero todas lo ignoraban. Entonces él se puso a buscar muchachas que estuvieran a su alcance, sin embargo le salían puras mujeres raras. Pero entre ellas él conoció a una chica que es fan de AM7, un grupo de idols del cual también él es fan. Así ellos comenzaron a hablar y se divirtieron conversando del grupo, por lo que decidieron conocerse en persona. Sin embargo, como los fanáticos de las idols a veces son peligrosos, Gonda quiere que Takuya lo saque de allí si ve que corre peligro. Más tarde, mientras Gonda esperaba a la chica, Takuya pensaba que él no está en una situación diferente, pues él tampoco es atractivo ni tiene dinero, por lo que no sería una buena opción para que alguien se case con él. Enseguida llegó Kaori, la chica que Gonda estaba esperando. Sin embargo, Gonda se percató de que ella no se parecía en nada a la foto de perfil que tenía. Entonces Kaori le explicó que es que esas aplicaciones le dan un poco de miedo, pero como ella tenía tantas ganas de hablar de AM7, se animó y fue a reunirse con él. Así fue como ellos fueron a su cita de amigos y fans de AM7, y Gonda le presumía a Kaori que él fue a todos los conciertos desde que ellas debutaron, mientras que Kaori se los perdió porque tenía que trabajar. Ellos se divirtieron tanto que se les hizo de noche, por lo que cuando se estaban despidiendo, Kaori le dio su número a Gonda, pues ella quería seguir hablando de AM7, por lo que le dijo que él la podía llamar todas las noches después de las 10. Días después, Takuya estaba en el trabajo mientras pensaba que ese día Honjoji lo tenía libre, pero sus pensamientos son interrumpidos por Gonda, quien estaba súper contento y emocionado porque ya llevaban 3 días seguidos hablando con Kaori y parecían amigos de toda la vida. Takuya felicitó a Gonda por esto, sin embargo, se le hizo raro que él de un día para otro ya tiene una vida plena. Inmediatamente, Gonda le dice a Takuya que él ya se decidió y quiere casarse con Kaori. Takuya le dijo que tal vez él se estaba precipitando, sin embargo Gonda le afirmó que no. El prota solo quería hacerle saber a su amigo que es mejor que se lo tome con calma, sin embargo él no es el más indicado para decirle eso, pues él también se precipitó con Honjoji. Enseguida, el prota le preguntó a Gonda que por qué quería casarse. Entonces, este le contó que cuando era pequeño, era pobre. Su padre era un hombre un poco problemático, estaba ahogado en deudas y solo discutía con su madre. Sin embargo, Gonda y su hermano se llevaban bien. Él era un tonto y le iba mal en los estudios. Sin embargo, se las arregló para conseguir un empleo, y su hermano ahora es funcionario público, por lo que tal vez de allí viene su deseo de tener un hogar normal. No tiene que ser nada del otro mundo, Gonda solo quiere casarse con alguien a quien ame y tener bebés adorables, y siente que junto a Kaori podría conseguir algo así. Takuya no se esperaba que él tuviera todas estas ideas tan románticas, sin embargo apoyó a su amigo en su decisión. Entonces, más tarde, Gonda se reunió con Kaori y le dijo que él quería salir con ella con el matrimonio en mente. Ella le preguntó que si lo decía en serio, entonces Gonda le respondió que sí. Inmediatamente le dijo a Gonda que la siguiera y ella lo llevó hasta una guardería de niños, donde recogió a su hijo Mok. Gonda quedó impactado al ver la guardería y Kaori le comentó que es muy difícil trabajar y cuidar de una criatura. Es decir, ella es una madre soltera, por lo que ella le volvió a preguntar a Gonda si en realidad él estaba dispuesto a casarse con ella. Gonda quedó paralizado y no le pudo responder. Entonces Kaori se fue con su hijo. Más tarde, Gonda se encontró con Takuya y le contó lo que había pasado.
Él también le dijo al prota que a él no le importa que Kaori sea una madre soltera. Sin embargo, él en ese momento quedó perplejo y no pudo contestarle. Por lo que Takuya le hizo la pregunta del millón: ¿qué es lo que quiere hacer? Así Gonda decidió que tenía que hablar una vez más con Kaori y arregló sus cuentas para demostrarle a la chica que él tenía cómo mantener a un niño. En la tarde, él le envió un mensaje a la chica para que se reunieran, y así él la esperó en un café, mientras estaba ansioso por saber qué cara pondría Kaori, pues se notaba que ella era una madre que amaba mucho a su hijo. Mientras él pensaba esto, llegó Ichika, una amiga de Kaori, y le dijo a Gonda que ella no pudo ir hoy, pero la envió a ella para pasarle el mensaje a Gonda, de que él no debía preocuparse, y solo quería agradecerle por los momentos que estuvieron juntos. Gonda le preguntó a Ichika si es que acaso él ya no le gustaba a Kaori. Sin embargo, Ichika no podía contestar este tipo de pregunta, pero lo que sí le podía decir a Gonda es que era un gran paso que Kaori le haya presentado a su hijo. Pues aunque ella, Ichika, usa a su niño para espantar a los pretendientes indeseados, Kaori no es de esas. El pobre Gonda quedó muy triste y desilusionado. Entonces Ichika, al ver que él tenía preparado sus cuentas bancarias, se disculpó con él. En la noche, Gonda, con el corazón roto, le dijo a Takuya que él iba a dejar de hablar de cosas de matrimonio y todo eso, pues cuando él saca el tema, todo es pura palabrería, y la realidad es que él no estaba preparado en lo absoluto, pues Kaori tenía sus esperanzas puestas en él, y él la ha decepcionado, por lo que se arrepiente muchísimo de haberla lastimado. Por su parte, Takuya piensa que en realidad no hay nadie preparado para el matrimonio. Pero aún así, Gonda es increíble, porque él no recuerda haber pensado tanto en Honjoji como para romper a llorar. Por otra parte, Kaori estaba pensando en si borrar su foto que tenía junto con Gonda o no. Volviendo con Takuya, él le aconsejó a su amigo Gonda que hablara nuevamente con la chica, mientras que él iba a hacer lo mismo con Honjoji. Al día siguiente, Honjoji pensaba en llamar a Takuya, pero no se atrevía porque no sabía ni qué contestarle a su confesión. Pero cuanto más tiempo pasa, más cosas se le pasan por la cabeza, por lo que ella pensó que debió contestarle a Takuya el día que él se declaró. Como sea, el día se le estaba pasando, y ella tenía que llamarlo sí o sí antes de ir a casa. Enseguida llegó Nao disculpándose con Honjoji por los problemas que ella causó el otro día cuando se puso borracha, porque además de que se invitó sola a la casa de Honjoji, ella no se acuerda de nada. Nao lo único que recuerda es que ellas empezaron a beber 3 cervezas o algo así y de ahí borró cassette. Nao le preguntó a Honjoji que qué pasó después de esto, pero esta le contestó que eso quisiera saber, pues ella se pregunta qué debería hacer, porque aunque su madre le dijo a ella que viviera una vida libre, a Honjoji le cuesta tomar decisiones. Y por eso durante toda su vida ha intentado evitarlo lo más posible. Nao no sabía qué contestarle a Honjoji debido a sus preocupaciones, entonces ella, en compensación por lo del otro día, quiso regalarle una sesión en el taller de vidrio donde ella trabaja. Nao le aseguró a Honjoji que cuando ella fabricara un vaso, todos sus problemas se desvanecerían. Así, ellas fueron hasta el taller y como era la primera vez de Honjoji fabricando un vaso, Nao le enseñaría todo lo que necesitaba. Allí también estaba la maestra Hoshi, pero ella se fue y dejó a Nao a cargo. Como el vidrio puede alcanzar los 1300 grados, Nao se encargará de las tareas peligrosas. Luego de que ella derrite el vidrio en el horno, le pidió a Honjoji soplar para empezar a darle forma al vaso. Luego de esto lo aplastaron un poco con una pala y movimientos suaves. Por último, Nao se iba a encargar de los detalles del vaso de Honjoji. Más tarde, Hoshi llegó de nuevo al taller y mientras tanto Honjoji pensaba que Nao es realmente increíble. Pues aunque ella estaba nerviosa por si metía la pata con el vaso, la verdad es que Honjoji se siente como nueva, pues concentrarse de esa manera fue muy gratificante. Aunque obviamente no es lo mismo que ella hacía de apagar sus sentimientos para no sentirse defraudada. Pero el problema es que Honjoji, al no tener expectativas ni aspirar a nada y reprimir siempre lo que sentía, se convirtió en alguien incapaz de decidir algo por sí misma. Inmediatamente Honjoji recuerda que su madre le dijo que ella quería que viviera como mejor le pareciera, pero obviamente eso es más fácil decirlo que hacerlo. Además que a esas alturas de su vida ella ya no puede cambiar su forma de ser. Rápidamente Nao saca a Honjoji de sus pensamientos y le muestra el resultado final del vaso, que aunque quedó todo chueco, le quedó bastante bien para ser su primera vez. Además, Nao le comenta a Honjoji que con el vidrio no hay una única respuesta, por lo que ella debería hacer solo lo que le guste. Cuando Honjoji salió del taller, pensaba en qué utilidad darle al vasito. En esto le llegó un mensaje de Ritsu, su madre, para que se vieran al día siguiente. Pero Honjoji le contestó que mejor se vieran el próximo domingo por la tarde. Llegado el día, ella se arregló y aunque un poco nerviosa fue a ver a su madre. Ellas se encontraron en una cafetería reuniéndose por primera vez en mucho tiempo. Ritsu, al ver a su hija, se disculpó por la demora y le preguntó si venía a esa cafetería a menudo. Honjoji le dijo que sí, aunque esa era su primera vez en esa cafetería.
Como sea, Ritsu llegó con un montón de bolsas porque después tiene que ir a una reunión de interiorismo y lo mejor para ese tipo de reuniones es tener los productos a la mano. Y como quiere hacerse con el contrato, ella trajo muchas cosas del extranjero. Entonces Honjoji, poco emocionada, le dijo a su madre que veía que su trabajo como coordinadora de interiores iba bien. De todas maneras, Ritsu también le trajo un regalo a su hija desde Bélgica, un saco de cachemira auténtico. Ritsu, como tenía miedo de que el saco no le quedara a Honjoji, la hizo levantarse para probárselo así por encimita. Afortunadamente, el saco es de la talla de la prota. Mientras esto pasaba, Honjoji pensaba que su madre siempre rebosa de vitalidad, y por eso había pensado en pedirle consejos sobre lo de Ohara, pero decidió mejor no hacerlo. Inmediatamente, Ritsu le preguntó a Honjoji que cómo le iba en la vida. Esta le dijo que iba bien, cosa que alivió a Ritsu, pues ella estaba preocupada de que Honjoji trabajara en una agencia de viajes porque es duro y no cobra mucho. De esta manera, Ritsu le propuso a su hija que mejor trabajara vendiendo billetes de forma independiente. Sin embargo, Honjoji le aclaró a su madre que la verdad es que a ella le gustaría seguir como está hasta ahora. Entonces, justo cuando se pensaba que Ritsu iba a regañar a Honjoji, esta la felicitó, pues eso era algo que Honjoji debía decidir por sí misma porque se trataba de su vida. Ritsu le recordó a Honjoji que era muy importante marcarse objetivos, pues si ella los iba alcanzando uno a uno, podría lograr todo lo que se propusiera. Estas palabras llevan a Honjoji a pensar que su madre es una persona increíble por haberla criado ella sola, además de que Ritsu siempre es optimista y siempre es honesta. Pero Honjoji no puede ser como su madre, pues no tiene sueños descabellados, ni ambiciosos, ni tampoco amigos. Ella solo es feliz con observar un simple mapa, por lo que para Honjoji es imposible convertirse en la persona que su madre desea. Enseguida Ritsu le pregunta a su hija que si no tiene planeado casarse. Honjoji queda fría al escuchar esta pregunta, sin embargo le contesta a su madre que eso del matrimonio no va a pasar. Ritsu quedó un poco sorprendida porque ella pensaba que Honjoji tal vez ya tenía a alguien, y como su matrimonio fue un auténtico fracaso, le dijo a la prota que ella no podía meter la pata eligiendo a su pareja. Estas palabras rebotaron en la mente de Honjoji. Sin embargo, Ritsu, demostrando confianza en su hija, le dijo que si ella elegía a la persona, seguramente sería alguien estupendo. Por lo que le encargó a Honjoji que cuando encontrara a alguien así, no se olvidara de presentárselo. Mientras ellas hablaban, Takuya llamaba a Honjoji. Sin embargo, esta pues no le contestó porque no escuchó el teléfono. Por lo que Takuya, todo triste, se pregunta por qué ella no le contesta. Sin embargo, recordando su confesión cuando ella está borracha, dice que ella tiene razones de sobra para no contestarle, por lo que él no debería quejarse si fue él quien provocó toda esa situación. Así, Takuya también contempla la posibilidad de que Honjoji esté pidiendo días libres cuando trabaja para no cruzarse con él. Sin embargo, eso no tiene sentido porque los descansos se piden a fin de mes. Y tampoco es raro que se den ese tipo de coincidencias. Pero el caso es que Takuya no podía volver a llamar a Honjoji una tercera vez porque si no ella podría pensar que él es un pesado. Además, también está el asunto ese de las llamadas sospechosas. En esto le timbra el celular a Takuya, por lo que él con un rayo de esperanza contesta. Sin embargo, resultó ser la veterinaria, la doctora de cama, que lo llamaba para que el gato tuviera sus vacunas. Por otra parte, Honjoji estaba despidiéndose de su madre, y Ritsu le dijo a su hija que ella debería tener confianza en sí misma, pues su niñita puede hacer todo lo que se proponga. Cuando Ritsu se va, Honjoji como que descansa un poquito porque hacía mucho que no tenía que aguantar la vitalidad de su madre. Por otra parte, vemos que Ritsu sabía de la boda de Honjoji. Sin embargo, como su hija se lo acaba de negar, ya no sabe si ese asunto sea verdad. Volviendo con Honjoji, ella se da cuenta que Ohara la llamó 2 veces, por lo que luego de pensar que la otra vez metió la pata por no ver el mensaje de Ohara, decidió devolverle la llamada. El problema era que ella no sabía qué decirle, disculparse por no haber atendido la llamada o por no darle una respuesta aquella noche. En esto, Honjoji recordó que su madre le dijo que ella era muy inteligente, por lo que pensó en disculparse con Takuya por ser tan boba. De todas maneras, ella no sabía lo que el prota le veía, por lo que tal vez toda esa historia de la boda le está transmitiendo una imagen falsa. Honjoji cree que Takuya va a quedar decepcionado cuando la conozca de verdad, pues ella tampoco es que sea nada del otro mundo. Enseguida ella recuerda que en secundaria también le pasó lo mismo con un compañero de clase. Ellos nunca habían hablado, pero un día le llegó un mensaje del chico diciéndole que quería hablar con ella. Honjoji se puso hiper mega nerviosa de solo pensar en que él se le iba a declarar, pero en ese entonces ella también se dijo a sí misma que eso era imposible, por lo que en su lugar pensó que tal vez eso era una broma o una estafa. Honjoji estuvo tan asustada que no salió de casa en 3 días, y para bien o para mal, eso coincidió con las vacaciones. Ella cada día recibía llamadas, por lo que se encerró en casa y apenas comía. Entonces, al terminar las vacaciones, resulta que el chico quería verla, y para eso había estado esperando en pleno sol 4 horas durante 3 días, y acabó desmayándose por una anemia terrible. Allí Honjoji se dio cuenta que eso no era ni una broma ni una estafa.
Lastimosamente, Honjoji sigue siendo la misma boba de aquel entonces. No puede tomar decisiones, no tiene expectativas ni aspira a nada. Ella ya había aceptado esa forma de ser. Sin embargo, se pregunta por qué últimamente se está comiendo la cabeza en tonterías, por qué Ohara la llamó y se declaró. Entonces, Honjoji decidió librarse de las cadenas del amor de una vez por todas que la estaban arrastrando a una calle de amargura. De esta manera, ella fue hasta el apartamento de Ohara y le dijo a Takuya directamente que tuvieran una cita. La propuesta repentina de Honjoji dejó a Takuya bugueado. Entonces ella le volvió a preguntar al prota si para él estaba bien que ellos tuvieran una cita. Él le dijo que sí, entonces Honjoji le agradeció y antes de irse le dijo que después le diría el lugar donde se iban a ver. Y de paso también se disculpó por no haberle atendido al teléfono. Al día siguiente, Honjoji le envía un mensaje a Takuya diciéndole que se verían el domingo a las 9 de la mañana y debería traer ropa cómoda para caminar. Así Takuya fue hasta el lugar donde acordaron y cuando llegó allí comenzó a pensar que todo eso fue muy repentino, porque al principio él se estaba comiendo la cabeza desesperado, pues pensaba que ella lo estaba ignorando, pero después le pidió una cita de la nada. Takuya comienza a contemplar que tal vez esa es la respuesta a su confesión. Sin embargo, si fuera así, no entiende por qué cuando Honjoji le pidió que salieran había tanta tensión en el aire. De todas maneras, él seguía contemplando el paisaje que tenía frente a sus ojos cuando llegó Honjoji y le dijo que esa era la presa de Hamura. Inmediatamente ella le dijo a Takuya que iba a hacer un recorrido por el acueducto de Tamagawa, por lo que si a él le parecía aburrido podía irse. Con esas palabras dichas, Honjoji se dio media vuelta y se fue, mientras pensaba que estaba harta de esforzarse y poner buena cara, por lo que no permitirá que eso del amor la siga confundiendo, y hoy Honjoji será ella misma. Pues seguramente cuando Takuya vea cómo ella se comporta fuera del trabajo, se dará cuenta de que estaba equivocado, y entonces ella aprovechará para recuperar su vida normal. Por lo que Ohara tiene que prepararse para ver a la verdadera Honjoji y llevarse la mayor decepción de su vida. Así ellos llegaron hasta la estatua de los hermanos Tamagawa y Honjoji empezó a tomarle fotos muy feliz de la vida. Takuya estaba muy confundido por toda esa situación, pues ayer Honjoji cuando le pidió que tuvieran una cita se veía muy enojada. De todas maneras, Takuya investigó que el acueducto Tamagawa había sido construido por los hermanos Tamagawa en el periodo Edo que va desde Hamura hasta Yotsuya. Takuya le preguntó a Honjoji por qué quería recorrer el acueducto. Entonces ella le contó que fue porque hicieron un reportaje en Bochikomori, su programa favorito. Allí mencionaron que el acueducto fue construido en el año 1653 para transportar agua a la ciudad de Edo. Actualmente este lugar está considerado como patrimonio nacional. Y además continúa funcionando para transportar suministros de agua, lo que lo hace un lugar fascinante. Como Honjoji es gran admiradora de ese programa, suele ir a visitar los lugares que salen en sus días libres. Cuando ella iba a la universidad, solía ir hasta el acueducto. En ese entonces, ella vivía en Hachioji y paseaba por las terrazas del río que había en la zona. Y esta vez, ella quiere hacer lo mismo. Ella le dijo todo eso a Takuya para que a él le pareciera todo aburrido su plan. Sin embargo, a él le parecía asombroso lo que ella hacía, pues aunque él veía los programas, nunca había visitado los sitios en persona. Esto sorprendió a Honjoji y se preguntaba si Takuya habría visto el episodio de la semana pasada. Sin embargo, ella reaccionó y se dijo a sí misma que tenía que actuar como siempre y no irse por las ramas. Luego de esto, ellos fueron hasta el bancal de Tachikawa y Honjoji estaba embelesada viendo la gran obra de ingeniería que habían hecho en ese tiempo, pues el acueducto atraviesa 2 barrancos y asciende hasta la llanura de Musashino. En esto ella se da cuenta que el prota la está viendo con ojitos de gato, pero piensa que su plan está siendo un éxito porque cree que él se está aburriendo. Sin embargo, él solo estaba feliz de ver cómo era Honjoji en sus días normales. En esto, él vio que desde un punto se podía ver el monte Fuji, por lo que le iba a decir a Honjoji. Sin embargo, esta ya se había adelantado, por lo que él tuvo que seguirla. A mediodía, Takuya ya sentía hambre, por lo que le dijo a Honjoji que ya era hora de comer. Entonces, ella le dio una comida que había llevado. Luego de esto, ellos siguieron recorriendo el lugar y llegaron al puente que baja al acueducto, el único lugar por donde se puede bajar al agua del acueducto. Esto emocionaba a Honjoji, a pesar que de allí en adelante la corriente es agua procedente de tratar aguas residuales. En ese momento, Honjoji pensaba que esa agua sirvió para mejorar la vida de la población de Edo, pues el agua discurre por la naturaleza salvaje y a su alrededor las personas vuelven a reunirse, y así se crea un nuevo paisaje donde de un pequeño riachuelo puede nacer todo un mundo. Todo esto en realidad era muy impresionante, y Takuya, quien no parecía estar ahí de un momento a otro, le dijo a Honjoji que realmente era impresionante. Incluso Honjoji se sorprendió de ver al prota allí. Él solo se disculpó con ella, pues él le contestó sin pensar porque en realidad estaba buscando información sobre el acueducto. Allí Honjoji se dio cuenta que ella estaba totalmente perdida en su propio mundo, y Takuya debió haberla visto mientras ella fantaseaba, lo que le da algo de vergüenza, pues ella quería mostrarle cómo era normalmente, pero no quería que Takuya viera ese lado de ella.
Rápidamente, Honjoji le dice a Takuya que si él está muerto del aburrimiento, no tiene por qué seguirle la corriente. Sin embargo, él le aclara que en realidad se la está pasando bien, pues es su primera vez viéndola disfrutar de algo. E incluso él se percató de que a ella le encantan los mapas, por lo que estaba pensando que él tal vez le estaba estorbando. Ella le contestó que no era así. Sin embargo, pensaba que es imposible que Takuya la estuviera pasando bien, pues un humano normal no disfrutaría de las actividades que a ella le gustan. Por lo que Honjoji le preguntó a Takuya que qué era, pues si él disfrutaba de algo como eso, era un rarito, porque lo único que ella hace es observar el curso del agua y los barrancos. Esas son cosas que solo le divierten a ella, y debido a eso, ella no entiende lo que le pasa cuando está con él. Entonces, ella decide que esa sea la última vez que ellos dos se vean. Honjoji le dice a Takuya que ella asumirá la responsabilidad del traslado a Alaska. Ella se había reunido con él ese día para decirle esto, pues en realidad ella se asusta por cómo se comporta cuando está con él. Takuya entendió que ese sería el final para ellos dos, y Honjoji también estaba decidida a eso. Sin embargo, de repente sintió ganas de llorar. Entonces ella entendió que siempre era lo mismo, siempre apagaba sus sentimientos para evitar llevarse una desilusión, y tampoco desilusionar a nadie. Sin embargo, ahora ella sabe que lo que está haciendo en ese momento no está bien en absoluto, porque lo cierto es que ella quiere estar con Takuya. Por su parte, el prota pensaba si debería dar media vuelta e irse, pero él ya está harto de que siempre sea lo mismo, de que siempre se limite a aceptar todo como viene. Pues si él sigue teniendo miedo, nunca va a tener nada. Es por eso que él no puede irse así sin más. No quiere perder a Honjoji, que es una persona que le importa. Entonces él decide tomar la mano de Honjoji, y ambos, dejándose llevar por sus sentimientos, se besan. Ellos ni siquiera lo pensaron, pero cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, quedaron muy apenados. Takuya intentó decirle algo a Honjoji, sin embargo, esta le pidió que le diera un momento. Por dentro ella estaba que explotaba de la emoción, pero sacando su lado racional, le pidió a Takuya que analizaran la situación, porque habían ocurrido demasiados acontecimientos inesperados. Ella le aclaró al prota que no estaba enojada ni nada por el estilo, pero lo que pasa es que ellos ni siquiera eran amigos, solo eran colegas con diferente antigüedad fingiendo un futuro matrimonio. Y aunque los compañeros de trabajo no se meten a la casa de los otros o dan paseos nocturnos por aso, ellos de alguna manera llegaron a ese punto. La pregunta es ¿cómo? Esto Takuya tampoco lo sabe, entonces Honjoji le explica que ella ideó esa cita para simplificar las cosas entre ellos. Pero de repente él le dijo que estaba disfrutando de esa cita aburrida, y cuando ella propuso dejar su relación hasta ahí, de alguna manera terminaron besándose. Por lo que ahora la pregunta es ¿por qué? Sin embargo, Takuya tampoco sabe la respuesta. Entonces Honjoji le da su libro de mapas y le dice a Takuya que siga solo el recorrido, pues ella tiene que irse a su casa a pensar. Y antes de irse, ella le aclara una vez más al prota que no está enojada. Takuya se quedó pensando que ella era muy genial, pues en una situación tan inesperada como esa, ella siempre se mantuvo serena. Honjoji fue camino a su casa como si nada hubiera pasado, pero cuando entró a su apartamento explotó en felicidad. Incluso para intentar calmarse un poco, apiló sus piedritas que había coleccionado. Pero la calma y la paz interior no le duraron mucho tiempo porque enseguida llegó el recuerdo de ellos dos besándose. En esa misma noche, a la jefasa le llega una llamada dándole información sobre Ohara y Honjoji. Al día siguiente, los protas no sabían cómo tratarse y estaban supremamente incómodos. Ni siquiera se podían saludar normalmente porque la escena del beso seguía en sus cabezas. Enseguida llegó Gonda bromeando con ellos, diciendo que ya están acaramelados desde tan temprano. Pero los protas súper amables y casi robóticos le dan el paso primero a Gonda. Ya en el trabajo, Honjoji tuvo que pedirle el favor a Ohara que se hiciera cargo de comprobar los hoteles. Pero justo cuando cruzaron miradas, se volvieron a poner incómodos. Y no importa lo que hicieran para concentrarse en su trabajo, no dejaban de olvidar lo que había pasado. Pues aunque intentaran calmarse, no podían hacerlo con la persona que había besado al frente. Honjoji pensaba que una mujer decente no puede dejar que algo así la altere, y por su parte Takuya se decía a sí mismo que ya no era un adolescente para estar en esas, porque además todos se terminarían dando cuenta que algo había pasado entre ellos. En medio de esto, la jefasa llamó tanto a Ohara como a Honjoji, porque tenía que hablar con ellos de algo muy importante. La jefasa le dijo a los protas que para capturar nuevos egresados presentarían a la empresa en forma de proyecto de línea y lo llamarán Nuestra Satisfactoria Vida en JTC. Y como la jefasa asume que Takuya y Honjoji ya están viviendo juntos, les dice que ella quiere que ellos escriban en la web un diario sobre su vida personal y laboral. Así, la gente verá que en JTC trabajan equipos formados por parejas casadas. Obviamente, ellos pueden poner los límites de lo que muestran, por lo que si no quieren incluir caricias ni besuqueos, está bien.
Para los protas, que la jefasa le pidiera hacer ese tipo de informe es demasiado repentino, por lo que Honjoji piensa que será mejor que ellos no lo hagan. Es más, ella ni siquiera sabe por qué Kurokawa piensa que ellos están viviendo juntos. Takuya cree que tal vez eso sea una trampa para comprobar si es cierto o no lo de su boda. Y aunque él no sabe a ciencia cierta si la jefasa duda de ellos, lo cierto es que alguien los vigila. Ellos dos no paran de verse envueltos en situaciones extrañas, y en palabras de Honjoji, es como cuando en el sumo solo piensas en dar un paso hacia adelante, pero de repente, por alguna razón, terminas cayendo fuera del ring. Volviendo a lo importante, Honjoji le dice a Takuya que si ellos vivieran juntos y lo postearan en un blog, no saben lo que podría llegar a pasar, por lo que sería mejor terminar con la farsa. Takuya recordó que Honjoji le dijo que asumiría la responsabilidad e iría a Alaska. Sin embargo, él le dice a Honjoji que él no quiere irse a Alaska, ni tampoco quiere que ella vaya, por lo que deberían hacer el proyecto de su vida en JTC. Lo cierto es que Honjoji también piensa que deberían aceptar el proyecto, pero ellos decidieron tomárselo con calma y pensarlo bien, porque aceptar el proyecto podría conllevar a que tuvieran que vivir juntos. Y si tienen en cuenta el espacio y el aspecto social, lo más probable es que ella tenga que vivir en el apartamento de Takuya. Pero a Honjoji lo que más le preocupa es Kama, porque tienen que respetar al máximo el estilo de vida del gato. Entonces, como a Honjoji no se le da bien tomar decisiones precipitadas, le pide a Takuya un tiempo para pensarlo bien. Días después, Honjoji fue a hacer senderismo al monte Nyotai. Allí ella se encontró con la piedra Benkei Nana Modori, que es una piedra que parece que puede caerse en cualquier momento, pero sigue allí después de tantos años. Es por ese motivo que Honjoji no se cansa de admirar esa roca. Ella piensa que toda esa situación con Takuya no va a salir bien. Sin embargo, en medio de todo ese desastre pasaron un montón de cosas muy bonitas y hasta se besaron. Pero aún así ella no tiene muy en claro sus sentimientos. Honjoji sabe que el ir a vivir con alguien más, siendo como es, acabaría siendo una montaña de situaciones vergonzosas. Pero aunque termine siendo un desastre, a ella le gustaría intentarlo, pues Takuya le ha extendido su mano una y otra vez. Por lo que esta vez ella toma la decisión de ir a vivir con Takuya y dar un salto de fe hacia donde está él. En la noche, el prota estaba preocupado porque ya han pasado 5 días y Honjoji nada que le da una respuesta. Pero pensándolo bien, eso ya no le sorprende de ella, porque Honjoji puede empezar a hablar sin parar y de repente quedarse callada. Además de que ella pasó de darle un beso a analizar la situación fría y conscientemente, por lo que ahora Takuya ya está llegando a un momento de su vida donde nada le sorprende. Enseguida suena el timbre y él al abrir se da cuenta que es Honjoji. Ella se disculpa con el prota por haberse tardado tanto tiempo y le dice al prota que decidió que deberían hacer el proyecto. Para elaborar de forma segura el informe de convivencia de la JTC, redactó un plan para evitar que surja cualquier problema. Inmediatamente Honjoji le preguntó a Takuya si Kama no estaría incómodo por la presencia de ella, pero él le dijo que no porque en ese momento Kama está en su habitación favorita. Entonces, en el plan que redactó Honjoji habían 3 puntos claves de prevención. Abstenerse de tener comportamientos bruscos, preocuparse más por los sentimientos propios que por los del compañero y levantar la mano antes de hacer algo. De este modo, cada vez que ellos iban a decir o hacer algo, tenían que levantar la mano. De todas maneras, esas reglas solo eran para la convivencia en el apartamento, no hacía falta hacerlo en el trabajo. A Takuya se le hacía muy incómodo tener que levantar la mano cada ratico para poder hablar. Se sentía como si estuviera en la cárcel. Como sea, Honjoji había llegado a la conclusión de que a pesar de todos los factores, lo mejor era que ellos vivieran en el apartamento de Takuya. El prota estuvo de acuerdo en esto, por lo que Honjoji propuso que durante ese tiempo compartieran el alquiler y los gastos. Pero Takuya se negó rotundamente. Él también le dijo a Honjoji que eso de andar levantando la mano a cada rato era muy agotador. Honjoji estuvo de acuerdo, por lo que propuso que cuando estén hablando no tendrían que levantar la mano. Como Honjoji no quiere ser una carga para Kama, trajo su propia tienda. Así, ella se quedaría viviendo en la tienda, a excepción de cuando ellos trabajan en el proyecto. Mientras ella armaba su carpita, Takuya le preguntó que si no tenía hambre. Ella, en su plan perfecto, no tenía estipulado lo que iba a comer. Entonces Takuya le dijo a la chica que él iba a salir a comprar algunas cosas. Esto en realidad para él fue un escape porque no podía soportar tanta tensión. Y cada vez que recordaba ese beso, se ponía más nervioso. Por su parte, Honjoji se quedó en el apartamento cuando se dio cuenta que Kama la estaba mirando fijamente, por lo que pensó que si él, el amo de la casa, no le daba su bendición, ella se podía ir olvidando del informe. Como ella se dio cuenta que el gato era asustadizo, decidió dejarlo tranquilo para que se diera cuenta que ella era inofensiva. Pero cuando ella menos se lo esperaba, Kama se restregó contra ella, como en señal de que él la había aceptado. Cuando Takuya regresó, le preguntó a Honjoji que si quería que comieran juntos, pues él iba a cocinar un poco.
Esto a ella le pareció un desastre porque desde el principio debieron trazar una línea, pues ese sería un experimento que demostraría su independencia viviendo juntos. Por lo que si no trazan una línea de lo que pueden o no pueden hacer, todo se irá al traste y ocurrirán cosas inesperadas, justo como el beso del otro día. Pero a pesar de eso, Takuya cuida de ella. Por su parte, el prota pensaba que tal vez Honjoji no quería comer lo que le había preparado otra persona, por lo que le aclaró a Honjoji que ella no tenía por qué comérselo. Sin embargo, ella aceptó que comieran juntos. Cuando la comida estuvo lista, Honjoji fue a abrir la ventana, porque puede que ella esté oliendo a sudor después de haber armado la tienda. Takuya pensó que ella hizo eso porque tal vez la casa olía mal. Luego de esto, ellos empezaron a comer y Honjoji elogió mucho la comida de Takuya. Él le contó que le había puesto a la comida diuca, un condimento típico de Egipto que había comprado en el bazar de El Cairo. Como a él le encanta coleccionar especias, cuando él viaja aprovecha para comprar un montón de especias raras. A Honjoji se le hizo muy interesante conocer ese otro lado de Takuya, y cuando ellos ya se estaban emocionando hablando sobre las especias, ella recordó la línea que tenían que trazar y volvió a ser bastante formal. Más tarde, Honjoji tenía que ir al baño, pero no podía usarlo si Takuya estaba cerca. Entonces, ella decidió ir a su casa. Cuando ella se fue, Takuya aprovechó para ir al baño. Cuando cada uno estaba en su casa, ambos pensaron lo mismo, y es que no sabían que vivir solo fuera tan relajante. Cuando Honjoji regresó al apartamento de Takuya, este le preguntó a ella si no tenía que bañarse. A ella se le había olvidado por completo esto, y sabía que si ni siquiera podía usar el baño, mucho menos bañarse allí porque tenía que desnudarse completamente. Sin embargo, eso es un problema porque ella está toda sudada y en la tienda hace un calor terrible, por lo que pensó en irse a su casa de nuevo, pero sería muy raro volver a salir cuando acaba de llegar. Ella estaba indecisa entre si bañarse ahí, no bañarse o ir a su casa a bañarse. Inmediatamente Takuya también se dio cuenta que había dicho algo raro, por lo que le propuso a Honjoji que ella podría ir a bañarse a unos baños públicos. Así ella se dispuso a ir sola, pero Takuya quiso acompañarla, porque él no podía mandarla a unos baños públicos mientras él se bañaba solo en casa. Esto arruinó los planes de Honjoji, porque ella pensaba fingir ir a los baños públicos, pero en realidad ir a su casa. Sin embargo, como Takuya la está acompañando, no le queda de otra que ir a los baños públicos. Luego de que ella fuera allí, se bañara y saliera, se dio cuenta de que Takuya no estaba por ningún lado, por lo que pensó que tal vez él decidió irse a casa primero. Pero enseguida vio que el prota estaba ahí esperándola, por lo que ella le agradeció el gesto y de camino a casa se percató que ella se puso contenta de que alguien la estuviera esperando. Mientras tanto, el prota solo pensaba que Honjoji era muy linda. En esto sus manos se rozaron y ambos se preguntaron qué vendría después de eso, o si pasaría algo más. Ya en el apartamento, los dos estaban muy rojitos. Parecía que iba a pasar algo, pero enseguida Honjoji le dio las buenas noches a Takuya. Sin embargo, él no podía dormir, porque hace un momento daba la sensación de que estaba a punto de pasar algo entre ellos dos. Por otro lado, Honjoji dentro de su carpita tampoco podía dormir, porque por una parte a ella le gustaría que pasara algo, pero por la otra no. Además, que dentro de esa tienda hace mucho calor. Takuya intentó escribirle algún mensaje a Honjoji, pero en esto le llegó un mensaje de ella preguntándole si estaba despierto. Él le contestó que sí, mientras pensaba qué era lo que Honjoji quería decirle con ese mensaje. Por su lado, ella se estaba arrepintiendo porque de los nervios terminó enviándole un mensaje y ahora no sabe qué decir para continuar la conversación. Entonces ella le preguntó que si a él le estaba costando dormir por la tienda de campaña, pero enseguida se arrepintió de haberle enviado ese mensaje porque sonaba muy controlador. Por su parte, Takuya le preguntó a Honjoji que si él estaba haciendo mucho ruido, pero al ver el mensaje de ella, se regañó a sí mismo porque pensó que él estaba haciendo que ella se preocupara por él. Inmediatamente, ambos escribieron, ¿puedo ir ahí contigo? Pero ninguno se atrevió a enviar el mensaje. Y enseguida, Honjoji salió disparada de su tienda porque ya no aguantaba la calor que estaba haciendo ahí dentro. Entonces ellos salieron al balcón mientras pensaban que eso del amor entre adultos era un fastidio, porque hasta lo más mínimo parecía muy importante. Pero Takuya, pensándolo mejor, creyó que tal vez si ellos se casaran dejarían de preocuparse de esa forma, y enseguida se preguntó a sí mismo que qué malo tenía si ellos dos se casaban. Entonces, los protas logran terminar con su proyecto y se lo entregan a la jefasa. Ellos en el informe se ven súper hiper mega felices, por lo que la jefa menciona que eso se debe a que ya se está respirando el ambiente a boda. Luego de eso, la jefasa se reúne con Mamoru y le muestra el informe de los protas como prueba de que en realidad su compromiso no es falso. Por su parte, Mamoru la mandó a investigar porque eran los de arriba los que querían asegurarse de que ellos no estuvieran mintiendo, pues según los jefes, altos mandos, los jóvenes no son de fiar. Pero como ya comprobaron que en realidad ellos se van a casar, el seleccionado para ir a Alaska será Gonda.
Sin embargo, a la jefasa no le gustaba la idea de tener que mandar a uno de sus trabajadores, pero ni modo, no tenía nada que hacer porque no podían inaugurar una filial que estuviera vacía. Mamoru, al ver que ella estaba inconforme con esto, le dijo que se decidiera rápido porque solo le faltaba su aprobación para enviar a Gonda a Alaska y acabar con ese asunto cuanto antes. Más tarde, en la oficina se esparció el rumor de que quien sería enviado a Anchorage sería Gonda. Obviamente, a él no le gustó nada esta noticia y se decía a sí mismo que eso debía ser mentira. Por su parte, Takuya se estaba echando la culpa de que eso sucediera, pues como resultado de su farsa con Honjoji, otro tendría que ir a Anchorage. Pero a Takuya no le gustaba que al que enviaran lejos fuera Gonda, por lo que se preguntaba que si lo que hicieron estaba bien. En la noche, él pensaba que el plan de ellos no tenía nada de malo, pues la idea de Honjoji fue perfecta. Y como en ese momento ellos lo necesitaban, él no se puso a pensarlo más, pero ahora él se dio cuenta que nadie debía ir en su lugar, pues él no era el único perjudicado, sino que era lo mismo para todos los empleados. Todos viven sus vidas dando lo mejor de sí mismos, y gracias a Honjoji él se dio cuenta de eso. Por su parte, Honjoji también estaba medio pensativa por la situación de Gonda. Al día siguiente, Takuya se reunió con la jefasa para contarle toda la verdad sobre su matrimonio y cerrar ese asunto de una vez por todas. Inmediatamente él comenzó a pensar que antes ya había pasado por algo similar, pues el día que inauguraron la piscina cuando él era niño, al volver a casa había un puesto de calamar a la plancha. Aunque la piscina era gratis el día de su apertura, su mamá le había dado algo de dinero por si acaso le hacía falta y le dijo que no se lo gastara en golosinas. Pero el pequeño Takuya se compró el calamar y en la tarde, cuando se encontró con su madre, le dijo que se había gastado el dinero porque había que pagar la entrada a la piscina. Pero como él tenía la boca untada de salsa, su madre se dio cuenta que él se había gastado la plata en golosinas, por lo que obviamente ella lo regañó. Sin embargo, a su madre no le molestaba tanto que él se haya gastado la plata en comida, aunque estaba mal. Le molestaba más que él haya mentido. Por su parte, su padre también lo regañó. Entonces el prota comenzó a llorar y avergonzarse, no por el hecho de haberse gastado el dinero, sino por haber contado una mentira para ocultarlo. Volviendo al presente, Takuya decide hacer lo correcto y le confesó a Kurokawa que en realidad él no se va a casar con Honjoji, sino que ellos habían fingido el compromiso para evitar ir a Alaska. Inmediatamente el prota se disculpa de todo corazón con la jefasa y le dice que él será el que irá a Anchorage. La jefasa le dice al prota que ella ya lo sabía porque resulta que Honjoji le había acabado de contar lo mismo. Kurokawa sabía que ellos debían estar agobiados con todo ese asunto, pero les dice que ellos ya no deben preocuparse, porque la que irá a Anchorage será ella, y como en la central ya lo saben, ya no hay vuelta atrás. Luego de esto, la jefasa los manda a trabajar, sin embargo ellos no creían que lo que ella estaba haciendo estuviera bien. Entonces, más tarde, Kurokawa, sabiendo que los protas estarían intranquilos por lo que ella les dijo y preguntándose qué sería de la oficina de Kinshisho sin ella, les dijo que todo iba a ir bien porque todos son excelentes trabajadores y además, ella estaba muy emocionada por emprender un nuevo viaje. Pues desde siempre ella se ha pasado la vida viajando por Asia, África, Europa, por todo el mundo. Ella adora el mar y ha podido ver muchos sitios diferentes, al igual que los protas que vinieron a la empresa porque les gusta viajar. Pero ahora Kurokawa está casada y con una sucursal a su cargo. Ayuda a que otros viajen, pero ella ya no puede hacerlo, por lo que se pasa el día en reuniones y asignándole tareas tediosas a su equipo. Cuando llega a casa debe ser una buena esposa y la nuera ideal, conciliar el trabajo con la familia. Y una vez al año ella se da un gustico yendo a las Maldivas. Aunque a Kurokawa no le disgustan las cosas como están, piensa que enfrente de ella se extiende un camino recto y despejado, y transita por él con cuidado para no salirse. Sin embargo, esa no puede ser su vida. Ella necesita más aventuras en su día a día, tomar cada camino diferente y sobreponerse a las dificultades. Ella quiere ver paisajes desconocidos y descubrir lugares que nunca pisó, pues para Kurokawa esa es la alegría de vivir. Por su parte, el esposo de Kurokawa lo acepta. Es más, a él le alegra un poco porque desde que ellos se casaron parecía que ella se había estancado en la rutina. Incluso él pensó que tal vez él también debería ir, por lo que ahora todo en la vida de la jefasa está organizado. En la noche, Takuya, pensando en las palabras de Kurokawa, se dio cuenta que en esos últimos 2 meses ellos habían vivido el mayor viaje de sus vidas, pero ahora llegó a su final porque ellos ya no tienen que fingir estar casados. Para Honjoji acabar con todo eso fue lo mejor, porque seguir adelante con una mentira no traería nada bueno. Entonces ellos acordaron que al día siguiente le iban a contar todo a sus compañeros de trabajo y también le iban a explicar la situación al señor Mamoru. Y con respecto a todas las cosas que compraron para el blog, ellos las venderían. Luego de que ellos recogieran y arreglaran todo, Honjoji mencionó que todo eso le pareció un sueño, pues ella imagina que un matrimonio de verdad sería mucho más complicado. Takuya está de acuerdo en esto, porque estar siempre juntos debe ser agotador, aunque por un tiempo sea divertido. Lo que significa que es más cómodo estar solo, porque si estuvieran casados, él tendría que estar pendiente del otro a toda hora.
Ellos creían que si estuvieran casados no tendrían tiempo para sí mismos, además de que seguro los demás matrimonios discutirían hasta por la más mínima tontería. Las reuniones familiares también son una molestia y es un fastidio ver que alguien lo felicita. Aunque estén solos, pueden hacer todo. Así los protas llegaron a la conclusión de que no pasa nada por no casarse, porque en el matrimonio no hay nada más que riesgos, y solo es una ilusión. Luego de esto, Honjoji se fue para su casa mientras lloraba. Por su parte, Takuya tomó valor para salirse del camino recto que tenía frente a él y le dijo a Honjoji que sí se podían casar. Ella inmediatamente le dijo que sí, a pesar de que ni siquiera estén saliendo y tampoco hayan vivido nada increíble como en las novelas, ellos pueden casarse. Enseguida, Honjoji le preguntó a Takuya que si él estaba enamorado de ella, pues ella no para de hacer cosas extrañas y siempre acaba arrepintiéndose. No tiene la autoestima muy alta, pero lo cierto es que hay muchas cosas que ella quiere hacer y contarle a alguien. Entonces, Takuya le confesó a Honjoji que él la quería y ella también le expresó su amor. Y aunque ella siempre había creído que el matrimonio era la meta, lo cierto es que es el principio. Y como siempre hay tiempo para empezar algo nuevo, Takuya llevó a Honjoji a donde ella le propuso matrimonio. Y esta vez, él llamando a la chica por su nombre, Rika, le preguntó si ella quería casarse con él. Ella obviamente aceptó con la promesa de empezar de nuevo. Luego de esto, Honjoji le dijo a Ohara que como lo primero era lo primero, ellos debían ir juntos a pedir disculpas a los compañeros de JTC. Entonces, ellos, como dijeron, lo hicieron, y todos los compañeros quedaron sorprendidos porque al principio no se iban a casar, pero ahora sí, por lo que ellos pensaron en celebrar el nuevo compromiso de los protas otra vez. Inmediatamente, Gonda felicitó a Takuya y le prometió que él también encontraría su propia felicidad. Por su parte, Shinji, por el momento, les desea felicidad a los protas, pero les dice que llegará el día en que esas palabras se conviertan en una maldición. En eso, llegó la jefasa y mandó a todo el mundo a trabajar. Días después, Takuya recibe una llamada de un número desconocido que le dice que él ya sabía desde un principio que ellos terminarían casándose. Él le hacía esas llamadas porque pensó que estaban mintiendo. Sin embargo, eso es algo propio de ellos dos, y se disculpa con Takuya por hacerlo poner nervioso con esas llamadas, y también de paso lo felicita. Después de eso, al prota le llega un mensaje de Honjoji que le dice que ella está en Asakusa, pero como mientras trabajaba le dieron un montón de verduras que pesan mucho para que ella las cargue. Entonces él fue hasta allí y vio cómo Rika brillaba, por lo que se alegró de que esa mujer fuera a ser su esposa. Por su parte, Honjoji también vio que Takuya brillaba y se puso muy feliz de que él fuera a ser su marido. Rika se dio cuenta que había hecho venir a Takuya por un asunto trivial y ambos estaban re felices por eso. Como premio para Takuya por haber cargado todas las verduras, Honjoji le invitó a un té, y allí ella le contó que había emergido una nueva isla cerca de Iwo Jima. Lo más impresionante es que la isla está formada por materiales volcánicos, y cuando parecía que la actividad había parado, aparecieron más señales de que la actividad seguía. Así Honjoji ya llevaba una hora hablándole a Takuya sobre todo lo que le gustaba, y ella veía que él disfrutaba escuchándola. Por su parte, Takuya estaba embobado, escuchando las cosas tan interesantes que le contaba Rika, tanto que él pensaba que podría pasarse la vida escuchándola. Así los dos estaban re felices de andar juntos, y Honjoji se la pasó 2 horas más hablándole a Takuya sobre volcanes. De regreso a casa, Rika pensaba que le encantaba cómo Ohara caminaba confiado por el lado de la carretera. Le gustaba su cabello rebelde y los anchos que son sus hombros. Takuya también estaba pensando que le encantaba cómo Rika siempre tenía en cuenta a Kama para todo. Le gustaba su cara de perfil, el sonido de sus zapatos al andar, y sobre todo le encantaba ver sus sombras caminando a la par. A ellos les fascinaba estar juntos tal y como lo están ahora. Cuando los protas iban pasando por el parque, ellos se tomaron de la mano, caminando juntos hacia su nuevo futuro. Días después, la mamá de Honjoji y los papás de Ohara se enteraron que ahora sí ellos se iban a casar de verdad. Y también fueron hasta donde Nao para darle la noticia. Así, un día Honjoji va hasta la casa de Ohara para que fueran juntos al trabajo. Entonces, ellos se dan un beso, sabiendo que estarán juntos en ese viaje llamado vida. Y listo amigos, así termina esta temporada. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, suscríbete, deja like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.